Sábado 1 de enero. 5.000 mirlos aparecen muertos en Arkansas. Horas después se detecta la presencia de 100.000 peces sin vida en el río que cruza la región. Domingo 2 de enero. Por la mañana se recogen 500 aves muertas en Luisiana. Por la tarde se cuantifica en 100 toneladas la cantidad de corvinas y peces gato. Lunes 3 de enero. En la región de Biobío, en Chile, aparecen 500 fardelas muertas. 100 cuervos con apariencia de haber sido envenenados son martes 4 de enero. En Manitoba, Canadá, se censan más de 10.000 aves muertas con síntomas de haber chocado contra algún jueves 6 de enero. En Tyler, Texas, caen decenas de bandadas de estorninos que se estrellan en el suelo. Al anochecer se denuncia la aparición de más de 40.000 cangrejos diablo muertos en Kent, en el Reino Unido. Junto a ellos, la misma cantidad de anémonas y estrellas de mar. A estas horas, no hay una hipótesis convincente y válida para explicar estos sucesos. Buenas noches y bienvenidos a la nave del misterio, el apocalipsis de los animales. Hace bien poco redescubría en mi vieja fonoteca este disco del gran maestro Vangelis, año 1973, y, entre comillas, se ha convertido en una especie de profecía. Vaya portada, un ave solitaria y ese título, ¿verdad? Lo cierto es que, viendo la cantidad de sucesos que tienen que ver con muertes masivas de animales, la pregunta se ha extendido por todo el globo. Nosotros nos hacemos eco de este tipo de incidentes y queremos encontrar una explicación, porque pocas veces, la verdad, hemos detectado en el público tal cantidad de interrogantes, de expectación. ¿Qué está ocurriendo? En el fondo, que muera la naturaleza es también que muera parte de nuestro propio ser, porque todos somos una misma cosa. Debate y mesa de excepción, e iremos viendo imágenes, recorriendo el mundo. De verdad que algunas son para quedarse sin palabras. Luis Miguel Domínguez, naturalista, nuestro experto en naturaleza aquí en Cuarto Milenio, y que además conoce muy bien la zona concreta donde todo comenzó. Empezaba el año 2011 en Arkansas con la noticia de esos 5.000 mirlos caídos repentinamente. Luismi, bienvenido. ¿Qué tal? Buenas noches, Iker. ¿Conoces bien la zona? Sí, hombre, Arkansas. Yo estuve incluso en la cárcel en Conway durante un tiempecito. No, conocemos muy bien esa tierra, sin duda. Muy cerquita de Little Rock, ahí ha sido donde ha habido esta muerte. Yo diría casi esa mezcla de muerte y de fenómeno meteorológico, que han sido miles de aves que han llovido de alguna forma. Lo primero que hay que ver es la especie. Son turpiales. Y también estorninos pintos. Son, por tanto, aves que son, por una parte, migratorias, que se mueven en vuelos migratorios, y además muy sociables, viven en grandes grupos. Llegan a dormir en un árbol, yo las he visto allá, en dormideros impresionantes, 10.000, 15.000 pájaros en un solo árbol. Uno de esos robles impresionantes que hay en Arkansas, en la zona de Ozark también, ¿no? Por ejemplo, ¿no? ¿Y qué ocurre? Pues que, por ejemplo, un tornado, que también he visto allí levantar a una vaca. Un tornado levanta casas enteras. A un ser humano que ande por un campo lo levanta, y a un autobús, y a 5 vacas. ¿Qué ocurre cuando llega a un dormidero de aves o cuando a estas las pilla en pleno vuelo, en plena migración? Las echa abajo. Y posiblemente no las echa abajo de donde las cogió el remolino, sino a 20 kilómetros más, o a 100 o a 200, y muertas. Ahora, otra cosa distinta, Iker, es si este apocalipsis animal realmente está mostrando, a través de ejemplos y de anécdotas como esta, ¿no?, geográficas, de esta cartografía del desastre, si está empezando a mostrar o a demostrar que algo va mal. Qué interesante, Luismi, porque nosotros, por ejemplo, en la radio, en Milenio 3, lanzábamos una encuesta, fenómenos naturales, evidentemente, mano del hombre por detrás de todo esto, o señal casi, bueno, pues de tiempos de la Biblia o del fin del mundo. Sin duda un 65% se decantó por mano del hombre, la sensación de que estamos destruyendo los ecosistemas y que estos son solamente pues muestras de todo eso. Nos acompaña Luis Laria, director del CEPESMA, otro de los grandes expertos, sobre todo en vida marina, pero mucho más, porque ha investigado también asuntos que tienen que ver con el cielo. Luis, bienvenido, muchísimas gracias por estar aquí. Noches. Muchas gracias a vosotros. Posibilidades, se habla de, a nivel popular, ahora mismo,
Saludo a nuestro compañero, no hace falta ninguna presentación, Javier Sierra, buenas noches. Muy buenas noches. Santiago Camacho, buenas noches. Buenas noches. Sí. Que evidentemente también van a dar aquí otra información, otro tipo de datos que no dejan de ser interesantes y que, por ejemplo, ahora mismo con este mundo global están al mismo nivel, causando incertidumbre en muchas personas. Se habla de envenenamiento global, compuestos para el mundo del campo de la agricultura que se salen de alguna forma del control y que afectan a aves y luego a los ríos, porque las imágenes de los peces, de millones de peces en diferentes partes del mundo a la deriva, son de verdad, hay que decirlo, apocalípticas como imagen. Virus desconocidos que están afectando a algunas especies, y se ha hablado yendo más allá de cosas que parecían ficción y que luego van saliendo en los informes militares incluso, como algún tipo de arma de experimentación, HARP, se habló, armas sónicas e incluso, también hay que decirlo, hasta del tan traído y llevado cambio climático con muestras ya evidentes. Javier Sierra me daba un dato que a mí me estremecía. No sé si tiene que ver con el epicentro de todo esto, pero la prensa seria estadounidense, de inmediato Javier hablaba de un hombre. Vamos a ver ese hombre aquí y vamos a ver unas imágenes, cierto es, un poco desagradables, porque es un vertedero. Se encuentra un cuerpo, por cierto, lleno de pájaros, el vertedero, como es más o menos habitual, y un cuerpo de alguien que para muchos norteamericanos tiene que ver con esta historia. Este hombre es John Wheeler III, tenía 66 años, cuando fallece, se cree que entre el 28 y el 31 de diciembre, es decir, justo en el arco previo a la divulgación de estas noticias de las muertes masivas de pájaros. Fue asesor del presidente Ronald Reagan y de los dos presidentes Bush, y en esos días previos a su desaparición, en un viaje inocente en tren desde Washington DC hasta Delaware para visitar a su familia, este hombre hace unos comentarios pidiendo aclaración sobre el uso de cierto gas que se está almacenando en Arkansas, un gas venenoso, un gas que forma parte de la guerra química, que tenía que haber sido enviado a Afganistán y que parece que ha sido objeto de fuga. Y él pregunta al Pentágono, en estos momentos controlado por sus opositores políticos, los demócratas, para ver qué pasa. Y en ese arco de tiempo, él desaparece y aparece asesinado en ese vertedero que estamos viendo. No sabemos nada, Javier. No sabemos nada, hay una opacidad absoluta sobre las causas de la muerte y sobre la investigación que el FBI en estos momentos está conduciendo, pero sí hay dos elementos que han disparado las alertas, no nuestras, es decir, no de gente que podamos especular en la calle, sino de los grandes medios de comunicación norteamericanos y de los propios servicios secretos. Y es que este hombre apuntaba a Arkansas, donde han aparecido estas aves, y no solo aves, sino que el mismo día que aparecen las 5.000 aves muertas en ese pueblo, en Bibi, en Arkansas, a unos kilómetros de allí, en Ozark, que lo mencionaba Luis Miguel, en un arco de 20 kilómetros sobre el río Arkansas, aparecen también 100.000 peces muertos, justo en ese arco de tiempo. Claro, las alertas se han disparado. No, yo desconocía esta historia es increíble, portada de los periódicos americanos. Aquí en España, por cierto, ni caso, que es una cosa bien curiosa también. Sí. Ni caso Increíble. en España, en la prensa, y en Estados Unidos, hablando de este hombre y de esa denuncia. El Washington Post ha estado publicando esta información. Conociendo esta historia, es muy posible que yo varíe lo que he dicho de los tornados y del fenómeno meteorológico, pero en el caso de estas aves que estamos viendo en Arkansas y de esos peces, claro, este dato que tú estás aportando, automáticamente lo conecto, sin duda, con la guerra de Irak y con un tema que yo pude vivir en Vietnam, que fueron las deformaciones terribles, la herencia macabra, negra, oscura de la gente naranja, de la utilización de la gente naranja, que se ha visto a toda la fauna, claro, y a generaciones de fauna. Y por supuesto a generaciones de vietnamitas que hoy en el Hospital General de Saigón, en el Hospital de Tuyú, están naciendo chavales deformes todavía. Ese es el verdadero. Y las aves son muy vulnerables a este tipo de justo elementos. la sustancia a la que hacía alusión John Wheeler, que es el fosgeno, se transporta en aviones cisterna, que son exactamente los mismos con los que se hace el repostaje en vuelo de los aviones de combate. Con una mínima cantidad de una fuga minúscula que tuviera en la manguera de repostaje uno de estos aviones, podía provocar fácilmente una muerte
curiosamente, según los resultados de las autopsias, muy parecida, porque una de ¿Qué dicen las autopsias, Santi? Por cierto, viendo las imágenes, lo poco que sabemos de todo Pero esto... habrán salido esos componentes en las autopsias. No, el fosgeno no aparece como tóxico, pero sí que tiene una cosa muy determinante, que son las hemorragias internas, abundantes, cosa que sí aparece en las autopsias de los pájaros. De hecho, los veterinarios que han estado haciendo esas disecciones dicen que los pájaros no murieron al estrellarse contra el suelo, sino que murieron en vuelo, tenían politraumatismos y sobre todo unas extrañas hemorragias internas, que es lo que sí coincidiría con un tornado, por ejemplo. También. Insisto, este hecho sí se ha constatado en anátidas, Además, que es lo que yo creía que había ocurrido, pero este dato... Hay un hecho que es evidente, que realmente ya no tendría que ser por circunstancias traumáticas, ¿no? En sí con impacto, que es precisamente que aparezcan también miles de peces muertos en la misma zona. Sin duda, ¿eh? Podría tratarse... Claro, es que estamos hablando de dos medios totalmente distintos, el medio aéreo y el medio acuático, pero pueden tener simbiosis perfectamente en un contaminante. En un contaminante que en un momento determinado puede tener un foco, y ese foco puede reflejarse no solamente hacia una zona en la que puede haber un cardumen de peces, sino que se extrapola también al aire por emanación, por evaporación o por condensación, precisamente, y hacer ese tránsito tanto aéreo acuático como acuático terrestre. Claro, pero es que aquí han pasado dos cosas. Claro. Primero, esa contaminación de peces y de aves en Arkansas, que es lo que salta a los medios de comunicación de salida, ¿no? Y despierta este interés, y luego las miles de noticias que se han ido encadenando de muertes aisladas que pueden tener otras explicaciones. Es decir, que a partir de un hecho que, por cierto... Pero son millones de ejemplares al final. Sí, claro. Pero ¿por qué tiene este eco? Yo creo que esto tiene que ver mucho con el imaginario colectivo de nuestra civilización, porque antes lo mencionabas de pasada, Luis Miguel, pero de repente que hablen de pájaros que caen muertos del cielo, lo interpreta rápidamente en conexión a profecías antiguas. Hay documentos, es decir, escritos. En Estados Unidos ha sido cosa de no poca broma lo de pensar en una profecía en estos casos. Piensa en Arkansas. Arkansas también es un estado donde hay muchas sectas religiosas muy fundamentalistas, que tú habrás visto allí, y que de repente cualquier hecho, cualquiera, y más si tiene esa repercusión, se interpreta inmediatamente en clave de señal divina. Recordemos una cosa, que no es tontería, el gobierno ruso, ni más ni menos, este verano, acusó públicamente al programa HAARP, lo que pareció una leyenda de internet o algo que no se ha podido comprobar. El gobierno ruso, salió en toda la prensa mundial, acusaba de aquella pavorosa ola de incendios en la Unión Soviética, antigua Unión Soviética, hoy Rusia, al programa HAARP. Es decir, para alguna gente esto ya está en marcha, y se habló de armas sónicas también, o de ruidos, o de experimentaciones de las que no somos conscientes y que sí afectan a otros, que son los animales, que escuchan más que nosotros y que son más sensibles a todo eso. Luis, ¿tú has relacionado alguna vez? El poder económico es capaz de aplacar muchas de las informaciones que no tienen que salir al exterior. Y, por ejemplo, nosotros, yo he sufrido precisamente con un proyecto que se denominó la campaña Marconi, que fue también anterior al proyecto Kraken, en el cual tú estuviste, ¿lo recuerdas? Bueno, pues precisamente coincidiendo con la segunda fase del proyecto Kraken, una compañía noruega de investigación petrolífera estaba haciendo unos sondeos en la costa, precisamente en la que nosotros estábamos trabajando, y ocurrió de que aparecían, sin saber cómo, que nunca había ocurrido, aparecían calamares moribundos en la costa asturiana, calamares gigantes. Aquello nos extrañó muchísimo. Algo extraño, algo peculiar y raro estaba ocurriendo, pero no teníamos base en absoluto para poder dar, digamos que una conexión con los trabajos. ¿Pero qué ocurrió? Que precisamente a los 2 años siguientes, otra campaña idéntica daba como resultado que aparecían otros 6 calamares moribundos y una ingente cantidad de peces de distintas especies. Por distintos recorridos de la zona, tanto mar abierto incluso como peces del abismo, ¿verdad, Luis? Efectivamente, que emergían y que eran muy extraños. Claro, peces de gran profundidad y otros que, bueno, pues como por ejemplo el lirio, la bacaladilla, etcétera. En primer lugar, achacaban de que eran descartes de artes de pesca. Pero lo curioso es que al día siguiente aparecen 5 calamares moribundos en distintas zonas de la costa asturiana. Y entonces eso ya, nosotros teníamos una base que no habíamos podido denunciar y
fuimos investigando qué estaba ocurriendo en aquel momento y efectivamente se estaban utilizando unos sistemas de sonar, unos sistemas que se denominan scrackers, que son unas burbujas de aire comprimido que se liberan a 15 metros de la superficie, digamos que en el lecho marino, y bajan hasta el fondo marino. En el fondo marino crean una onda expansiva, similar a lo que es una onda de propagación química, igual que si pueda una bomba, efectivamente. Entonces, ¿qué ocurría? Imaginémonos la cantidad de especies que tuvieron que haber muerto en esas zonas para que subiesen calamares gigantes desde 2.000 metros de profundidad o 1.500 y fuesen varando moribundos, que tampoco eso no se tenía constancia de ello. El hombre está siempre, de alguna manera, especulando las posibilidades de dar a entender de que no existe un daño, pero el daño sí que existe. Pero luego hay una cosa muy curiosa, Luis, cómo de inmediato la propia prensa, yo tengo que decirlo, que vende muchos periódicos y horas de televisión, habla de estos casos, incluso con un tinte que es dramático cuando hilamos. Claro. Y luego ellos mismos, en ocasiones, se contentan con la más primaria de las explicaciones, resuelto el misterio de los pájaros y como que se olvida el asunto. Y da la sensación de que a veces se llega a un límite donde hay cosas demasiado graves en juego que afectan y que no se quieren contar. ¿Qué se ha dicho de las armas, por ejemplo, Santi, de armas sónicas y demás, que ha salido a colación en muchos medios, sobre todo internacionales? Sí, hay desde hace muchos años la sospecha de que tanto la Unión Soviética como los Estados Unidos tienen armamento no convencional basado en el electromagnetismo, basado en principios e incluso poco divulgados físicamente, lo que se denominarían armas escalares basadas, y esto puede parecer fantasioso, en el anunciado por Nikola Tesla rayo de la muerte, que él mismo intentaba venderlo a los gobiernos como la solución definitiva a todas las guerras, porque podía hacer caer a los aviones a kilómetros de distancia, afirmaba. Pues digamos que en Internet y sobre todo en los foros más abiertos a las teorías conspirativas, estas teorías han vuelto a coger. Porque hoy el mundo que se mueve en Internet y muchos medios, ¿qué piensan de lo que está ocurriendo, de este apocalipsis animal, entre comillas? Pues fíjate que a día de hoy, una de las teorías que están más en boga y que a mí me parece más racional es la que afirma que, bueno, todos sabemos que muchas de estas especies dependen de sus brújulas internas para el curso de sus migraciones. Y es un hecho científico que, entre otras cosas, el campo magnético terrestre lleva casi una década decayendo en su umbral, haciéndose cada vez más tenue y desplazándose de largo. ¿Y eso desorientado a toda la fauna? Podría ¿O ser. parte de la fauna? Claro, es que, correcto, esto a mí me parece que todas las especies, para empezar, hay que mirarlas de manera distinta, tienen formas de vida distintas, rutas migratorias distintas, y lo más importante, tienen un sentido de la adaptación impresionante. Tú has preguntado antes, por ejemplo, por los campos, los pesticidas, los venenos. Estamos hablando de que... muy poco de eso, claro, mismo, muy cuando poco. tú hablas con un abuelete en el campo español y te dice, es que ya no se oyen pajarillos como antes, ¿no? Y que ellos están viendo lo que está pasando. Ese bioindicador, ese elemento, ese termómetro del día a día, es uno, y es uno muy gordo. Y tú pones el oído y dices, ahí va, es verdad, hay poquitos pajaritos. El problema está en que ese veneno, por ejemplo, el DDT, estuvo a punto de acabar con los halcones peregrinos de toda Europa en los años 70 por la acumulación de esas sustancias en las cáscaras de los huevos de los halcones y de otras aves también. Perdía calcio, consistencia el huevo y se rompía antes de que naciera el polluelo. Y eran los pesticidas, era el DDT. Lo que quiero decir con esto es que cualquier acción humana en el medio natural, en el mundo, en el universo, en el planeta de los animales, tiene consecuencias a priori y a posteriori. Y no somos capaces de evaluar en estos momentos hasta qué punto estamos poniendo en riesgo a ellos que están indicando, fíjate, en Arkansas esos miles de pájaros pueden estar siendo la antesala de algo que le pase a nuestros hijos y añadamos, claro, y a nosotros mismos, evidentemente. Y añadamos un elemento que yo creo que deberíamos considerar más, a partir de otro hecho puntual. 6 de enero, Día de Reyes, pasado Día de Reyes, aparecen 40.000 cangrejos varados en una playa en Kent, en el Reino Unido. La explicación oficial, la que se ha mantenido hasta la fecha de hoy, es que hubo una corriente de aguas muy frías que hicieron que súbitamente estos cangrejos muriesen y acabasen arrastrados hacia las playas. Yo me pregunto,
¿Esto se está estudiando? ¿Se está estudiando, por ejemplo, el tema de la, son increíbles, de la pérdida playa de temperatura de las corrientes? Los problemas que tenemos ahora mismo en el mar y, por ejemplo, lo que es la alimentación, en este caso alimentación a través de la pesca que podemos ingerir, realmente yo creo que se está haciendo completamente una tapadera en los ojos para no poder dar a entender qué está ocurriendo. El problema que tenemos ahora mismo en los océanos es que hay una afluencia de contaminantes realmente importantes, que es la mano del hombre, sin duda, y que hay 3 o 4 factores que tenemos que tener en cuenta. Cuando el problema de las vacas locas, a partir del problema de las vacas locas, la carne comenzó a tener unas garantías sanitarias en cuanto a lo que era la alimentación. En el pescado, si se hiciese ese mismo control, automáticamente el 20 o el 30% del pescado que pasa a las lonjas no se comercializaría. Wow, Mercurio, de la cantidad de contaminantes que el hombre ha arrojado al mar. De problemas muy graves, algunos macroscópicos y otros microscópicos. Vaya dato. Entre ellos, un dato es sin duda alguna la altísima parasitación que estamos encontrando en cualquier especie comercial. Sí, sí. También comienzan a tener problemas dérmicos extraordinarios. Esos problemas dérmicos... Algo está cambiando en las Fíjate, especies Luis, del mar. Por supuesto, pero fíjate si está cambiando. ¿Cómo no va a cambiar si hasta 1984 nosotros hemos vertido 165.000 toneladas de residuos radiactivos en la fosa atlántica a 400 millas de la costa española? Sí, es lo de barrer y esconder debajo de la alfombra la cosa. Preguntabas a la agencia atómica qué se estaba haciendo para que eso no pudiera tener después una repercusión negativa en el futuro, y se decía que se estaba metiendo en cemento. O sea, bidones normales y corrientes de hojalata, porque no podríamos denominarlos de otra manera, se les metía cemento y decían que era para evitar que los residuos radiactivos se pudieran eliminar después al medio Cuando sabemos acuático. Lo corrosivo que es el mar. Claro, pero es que además es que el cemento, señores míos, es que se metía en los bidones para que los bidones bajasen para abajo. Me recuerda, porque si no bajaba. Luis, a la historia de las medusas, ¿no? La proliferación Pero de medusas, fijaros cómo no nos importan este tipo de informaciones. ¿Cuántas veces habéis escuchado los problemas, por ejemplo, de residuos plásticos que tenemos? Pues nada, aparecen 4. Hombre, quizá... Bueno, pues en el 2004 aparece una isla entre la vertical entre Baja California y Hawái, a medio camino, en el Pacífico, aparece una isla de 750.000 kilómetros cuadrados. Y no es una isla volcánica que aparezca allí de la nada, no, es una isla de plásticos. Y decíamos, es que esa zona es que son bastante así. No, pero resulta que el 10 de enero del año 2010 aparece, mediante una localización satelital de la NASA, precisamente estando yo en Aberdeen, resulta que me mandan una información en la cual la NASA había captado una isla de plástico en la vertical de Puerto Rico de 300.000 kilómetros cuadrados. Lo inquietante de todo esto es la relación entre especies del cielo, especies del mar, si es que tiene algo que ver. Sí. El recuento que hemos hecho, e incluso Google ha hecho un mapa registrando los actos de muertes masivas, y el mapa está prácticamente repleto de casos. Nueva Zelanda, Australia, Italia, Chile, Reino Unido. ¿Esto es casualidad o tenemos más información que nunca? Se ha hablado incluso, pongo otro elemento aquí porque se ha hablado, estamos cerca del famoso 2012, de las tormentas solares, de tantas historias de que está cambiando algo incluso, no en la Tierra, sino en el propio Sol, y que el clima y demás está afectando a los animales. Mira, yo solamente te daré un dato a ese respecto, que es muy elocuente. Piensa que de toda la masa de nuestro sistema solar, me refiero a los planetas, algunos enormes, como sabemos, otros más pequeños, incluyendo el Sol ocupa el 98% de la masa del sistema solar. Es lógico que cualquier cosa que suceda al Sol nos afecte. Lo que pasa es que ese interés por el Sol es bastante reciente, es de unos años a esta parte, cuando la NASA ha lanzado una serie de satélites solo para controlar el Sol. Hay 2 sondas, por ejemplo, las estéreo, son 2 que controlan los movimientos de todo lo que sucede en la corteza solar, y efectivamente ya sabemos, porque hay precedentes, que una tormenta solar que nos afecte directamente puede crear pues lo que llaman un blackout, un apagón general, un campo magnético y afectar al campo magnético y afectar a los animales y al ser humano. Lo que pasa, ¿eso está pasando ahora? Teóricamente el Sol no. ahora mismo, tiene es la etapa más vaga en manchas solares. Exactamente. Que coincide casi con la de hace 400 Pero años anómala, con Galileo. Luis. Efectivamente. Anómala. Anómala ¿por qué circunstancias? ¿Sabes por qué? Porque está teniendo una
emersión de fáculas de una forma increíble. Está multiplicando, por decirlo de alguna manera, la expansión del calor del núcleo hacia el exterior, hacia el manto, y entonces es cierto que obviamente tiene que estar favoreciendo un incremento térmico en el planeta, en este caso sin lugar a dudas, ¿no? Y ahora mismo se está estudiando a ver si esa radioactividad, esa radiación que estaba generando el Sol en otras épocas fue similar a la actual. Lo que pasa, y se hace precisamente yo en las zonas de témpanos de hielo, en las zonas polares. Yo distinguiría entre ese hecho que es natural, es un suceso natural, sí, es igual que es agradable. Yo soy un mono, una mezcla entre mono loco y mono desnudo de Delmont Morris. Somos unos primates todos aquí, por tanto el apocalipsis animal, Iker, con todo mi respeto, nos toca. Claro. Y yo distinguiría entre las manchas solares, los procesos naturales, el desplazamiento de esos polos y tal, de lo que es una actividad humana que acelera ese proceso, que interfiere, porque ya pasó con Némesis y nuestros dinosaurios. Ha habido extinciones naturales. Yo diría que en ese mapa de Google lo más importante para mí no es tanto ver una cartografía muy llena de manchas, sino el periodo temporal en el que eso se ha dado. Claro, que se ha acelerado si realmente muchísimo. Coincide en el tiempo, oiga, es que en una semana, mire usted. Claro, es que esto ha pasado en una semana. Vamos a hacer una cosa. Yo tenía pensado hablarles de otra faceta del mundo animal maravillosa. Bueno, hay muchas que me apasionan, lo saben. Luis Miguel Domínguez ha hecho una serie sobre invasores que vamos a tener que contar aquí también, Luismi. ¿Qué está pasando ya en España con animales que no son nuestros y que están provocando de alguna forma un montón de cosas? Ya están aquí y han venido para quedarse. Ya lo están sabes. aquí. Eso es que ya están aquí. Nosotros tenemos registrados en total 17 especies alóctonas que ya son bastante habituales del litoral español y sobre todo del Cantábrico. Pues lo vamos algunos a contar. De 6.000 o 7.000 millas de distancia. ¿Qué luces y qué sombras están provocando también estos animales? Y Santi, si te parece, hablaremos, lo teníamos previsto, pero yo creo que va a ser maravilloso, de animales y gobiernos, animales espía. Se habla de cetáceos, se ha hablado en la conspiración de tiburones, de buitres en Israel utilizados por el gobierno para espionaje. Mundo maravilloso, pero yo creo que hoy el apocalipsis, lo que está pasando en estas semanas es tan importante que merecía la pena la opinión de estos expertos. Ha sido un auténtico placer, como siempre. Un placer, de verdad. Gracias, seguimos muy atentos y en breve volvemos a reunirnos para hablar de estas otras historias maravillosas del mundo animal. Vamos ahora con otras imágenes, también de impacto, también impresionantes, difícil que causen el eco de estas primeras con las que empezábamos el programa, estos 7 días tremendos, pero véanlas porque las han enviado ustedes, espectadores del programa. Estamos contemplando uno de los lugares más misteriosos del planeta Tierra. Y en los días como este, brumosos, vaporosos casi, con la garúa típica del Perú, es peligroso estar observando las famosas líneas de Nazca, porque además alguno se puede encontrar con ciertas sorpresas que no estaban en el guión. Además, en estas imágenes vemos que con esas nubes casi no se pueden ni ver las líneas, ¿verdad? Vaya mala suerte. Ver líneas de Nazca con esta especie de tapón. También de nubes. es la fecha, porque estas imágenes son grabadas desde una de las avionetas que sobrevuelan las líneas de Nazca, una Cessna, y están grabadas el día 1 de enero. Empezamos el año con objetos volantes no identificados entre la en niebla, Perú. Vamos a ver si podemos ver incluso la aparición casi fugaz, es como un abrir y cerrar de ojos en mitad de la niebla, una especie de esfera o de sombrero negro que cruza rápidamente el espacio aéreo y que va por el lateral de la avioneta. Aquí lo tenemos en detalle, aquí tenemos lo que el ojo no ve, nunca mejor dicho, pero ¿cómo pasa delante de la imagen? Nos tenemos que fijar en el margen izquierdo porque por ahí es por donde surge, parece uno de los clásicos objetos volantes no identificados. Ahí está. Ahí lo tenemos. Y que se va alejando. Y que se va alejando. Oculto en las nubes. ¿Qué puede ser? ¿Posibles explicaciones? Pues bueno, que de verdad fuera un objeto volante, una especie de globo, a lo mejor aerostático, o también pudiera ser un reflejo que han provocado estas mismas nubes, o el vapor. Lo que pasa que si vamos viendo la imagen parada luego, vemos que tiene una forma además discoidal. Ahí lo tenemos, como los ovnis clásicos. No es la primera vez que se habla de ovnis sobre Nazca. Yo hace muchísimos años entrevisté a algunos de los pilotos como José Zabaleta Estrada, que me hablaban de formaciones, de estas luminarias, atravesando el desierto, las míticas líneas que tantas veces hemos visto aquí y hemos recorrido, ¿no? Lo curioso es que coincide todo esto con una oleada de avistamientos sobre la capital, la populosa Lima. Ajá, en Lima, días después, el día 6 de enero, se logra firmar también unas luces bastante extrañas. Es en barrios altos. Además, son muchos los vecinos que logran ver, mira,
Aquí vemos que es como Pero es que esta misma un gran cigarro formación puro. la hemos visto en videoaficionados españoles que nos han Sí. enviado en alguna ocasión, ¿verdad? Una hilera de luces, recuerdo que era sobre Zaragoza o algo así, Sí, sí, sí. unas filmaciones, y eran como unas esferas unidas, una especie de gigantesco cigarro o urso volador, y Ajá. que es prácticamente lo mismo. La están viendo además estas imágenes, estas luces durante unos minutos. Incluso llegan a ponerse en contacto con el aeropuerto para ver si en los radares hay algún eco. Aparece algún eco en el radar de algún objeto extraño, algún vuelo que ellos estuvieran pendiente. Por el momento nadie ha dicho nada desde el aeropuerto, no se sabe si hubo algún eco extraño. Lo que sí se sabe es que era de gran tamaño, que no hacía ningún ruido y que fueron muchos los vecinos que pudieron contemplarlas. Sobre los barrios de Lima. Atención ahora, porque antes de la fotografía quiero que estén muy pendientes. Esta noche abrimos una caja de caudales, una vieja caja fuerte, que viene directamente desde el Museo Arqueológico de Cataluña. Contemplen la caja ahora mismo cerrada en una de las partes más lóbregas de nuestro plató, porque tiene una pieza única, una pieza alquímica. Ha estado 40 años en los subterráneos, vamos a decirlo así, del Museo, repito, Arqueológico de Cataluña, y nunca ha estado en un plató de televisión. Esa pieza es un misterio increíble, un OPART, objeto fuera del tiempo, milagro alquímico. En unos minutos abrimos la caja y mostramos esta increíble sorpresa. Vamos ahora con esa fotografía porque tiene que ver con el tema que viene a continuación. Una niña, de verdad, en una especie de escorzo o aspaviento en una iglesia, pero que no debía estar allí. En una catedral, la de Santiago de Compostela, Ajá. ni más ni menos. Esta es una de las capillas laterales. Allí estaba en el año 2006, después de hacer la peregrinación, Miguel Ángel Baroso, quien nos enviaba la fotografía. Vemos como ellos dicen que hacen una fotografía a la capilla, que en ese momento no había absolutamente nadie. Sí, pero una mira niña lo que aparece ahí. feísima. Es una niña. Una niña, pero ¿qué hace una niña Pero la niña, sola ¿por qué tiene esa postura? y O sea, con esa extraña posición? Que parece... está la cara Pues como está totalmente haciendo girada. el Pino Puente, Sí, ¿no? sí. Más que nada. Vamos a verla en detalle. Ahí la tenemos. Una niña de carne y hueso. Fíjate, hay Sí, una sí. cosa que a mí me ha estremecido un poco. No se la ven los ojos. Sí, 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 Los sí, tiene, sí. ¿verdad? Ahí como si no tuviera, como si los tuviera La cabeza cerrados. hacia atrás. Y luego hay otro elemento que es curioso. Tiene que ser una niña natural. Imagino que Guillermo León da ese veredicto. Una Sí. niña que estaba ahí, pero que no la ven como semi-escondida. Y sobre todo no hay nadie más en la iglesia. No hay nadie más. No hay nadie más, por lo menos en ese lateral de la Catedral de Santiago. Ellos dicen que cuando hacen la fotografía, por supuesto, no ven a ninguna niña, pero claro, Guillermo nos dice que es una persona de carne y hueso y que sí, que tiene las facciones de una niña Pues pequeña. qué mejor conexión. Esta foto de un espectador, que tiene que ser algo natural porque si no es tremendo, de esta niña con la cara totalmente girada hacia atrás, casi en un arqueamiento del cuerpo, y la directamente con las imágenes que van a ver ahora, que llegan de México y que podríamos titular Exorcismos hoy. Que hoy te ato. Tiéndenos brazos. Estas imágenes, francamente impresionantes, son un poco radiografía de lo que está ocurriendo, sobre todo en México y en otros países. Las trae una reportera de excepción, compañera de esta casa, Samantha Bellar, bienvenida. Gracias. Muchas gracias por estar aquí. Gracias a vosotros por invitarme. Has hecho un sinfín de reportajes en tus diferentes programas. Este completo lo veremos en breve en Conexión Samantha, en las próximas fechas, pero pocos yo creo que a flor de piel impacten tanto como estas niñas, sobre todo sufriendo, ¿no? Que es la impresión Claro. que dan, y creyéndose poseídas por el demonio. Absolutamente. O sea, ellas realmente creen en el demonio, creen que tienen el demonio en el cuerpo y es espeluznante. Yo he estado con ellas varios días, he visto las supuestas posesiones, cómo empiezan, cómo se prolongan durante hora y media o más tiempo, cómo reacciona la familia, cómo enseguida todo el mundo empieza a sacar las estampas de la Virgen de Guadalupe, empiezan a rezar que constantemente encima de ella, con amoníaco, intentando hacer que vuelva en sí y no hay manera. La verdad es que se te pone la piel de gallina. ¿Cuál fue el instante en que viste que aquello realmente era algo serio, torturante para esas muchachas y que viste que se salía todo un poco de control? Porque hay fragmentos del reportaje donde todos entran en una dimensión como medio mágica
y todo supura un dolor increíble, ¿no? Desde el principio, cuando llegas, ya se ve bastante ansiedad en la familia. México es un país muy religioso, la familia también es una familia que tiene mucha fe, y el que menos creía ahí era el padre de las chicas. Bueno, es un hombre trabajador, que es pescador y ha trabajado con contratos en origen en Estados Unidos, y en los últimos años la situación económica ha empeorado, no le han vuelto a llamar, la economía de la familia está sufriendo, y además de repente empiezan a tener las supuestas posesiones las hijas, ¿no? Y este señor, que él mismo explica, dice: yo es que antes no creía en estas cosas del demonio, pero ya no tengo una explicación. Y realmente en la familia hay un momento que les pregunto: ¿habéis acudido a algún médico? Y ellos explican que no tienen dinero, porque en México, según qué pruebas de especialistas tienen que pagar, no tienen dinero para acudir al médico, y el cura es gratis. Nosotros sí tenemos un médico, un doctor, sobre las presentaciones. Doctor Cabrera, bienvenido. ¿Qué tal? Buenas noches. Ahora, si quieres, aunque es un tema que es fascinante por un lado, porque son los abismos de la mente humana, o para otros la intervención de entidades sobrenaturales, los límites de la histeria colectiva también están aquí. Vamos a analizar algunas cosas, casi retrato robot, de qué ves tú a nivel científico, ¿te parece? Pero antes, Samantha, viendo las imágenes, enfrentándote de alguna forma, ¿no?, visualmente, es la historia, porque las hemos visto muy por encima, es la historia de dos hermanas. Sí. Que esto sí que es extraño, dos hermanas que sufren los mismos síntomas, Sí. de repente. La primera es esta chica, es Sully. Ella es la que empieza con las primeras supuestas posesiones, con los primeros ataques. En algunos momentos ella se arquea totalmente hacia atrás, los ojos se le ponen en blanco. Yo hubo un primer momento que pensaba, podría ser que estuvieran fingiendo, que estuvieran llamando la atención, son chavalas adolescentes, pero cuando ya llevan 1 hora y media de reloj, con media docena de personas encima, de una chica de 17 años, y ella sigue convulsionando y sigue sacándose de encima a la gente, te hace dudar de si está fingiendo, ¿no? Entonces yo ya empiezo a preguntarme qué es lo que sucede en realidad, ¿no? Ella le empiezan a dar los primeros ataques, y al cabo de 15 días le dan las supuestas posesiones a su hermana Melissa, que es mayor que ella, esta chica, y en algunas ocasiones incluso les dan simultáneamente. En fin, esto por supuesto es un trastorno para la familia, pero un trastorno a todos los niveles, un trastorno emocional, porque los padres sufren, por supuesto, creen que las hijas están endemoniadas, y incluso si no lo estuvieran, también simplemente por una cuestión física sufrirían por ellas, pero además económicamente también trastorna a la familia, porque constantemente tienen que estar interrumpiendo la actividad en la que está trabajando el padre para llevar a las hijas o al curandero o al cura que le tiene que exorcizar, o en fin, a quien les pueda ayudar. Entonces realmente la cosa se va complicando cada vez más, porque esto genera más ansiedad todavía en la familia, y creo que la ansiedad también está muy relacionada. Quizá él tenga mejores respuestas, pero creo que también influye, ¿no? Ahora lo vamos a analizar con el doctor Cabrera, todo lo que estamos viendo, pero a ti, Samantha, de la panoplia de fenómenos que ves, ¿cuáles son los que más te impresionan como reportera estando ahí? Es todo el proceso en sí, porque estas chicas empiezan, fíjate, toda la convulsión, empiezan a insultar, a autoagredirse, tienen que estar cogiéndolas constantemente de los brazos y de las piernas, porque ellas se darían de cabezazos contra la pared. La familia lo explica, ¿no?, que tienen que controlarlas porque se convierten en agresivas con todo el mundo, y las primeras son con ellas mismas, ¿no? Y el sufrimiento, lo peor ahí es el sufrimiento. Sufren ellas, sufre la familia, sufren sus parejas, sus novios. Es espeluznante, de verdad. ¿Hay algún elemento que es el chispazo de todos estos fenómenos? Es decir, ellas argumentan que a partir de cierto instante empiezan a pasarles estas cosas, por algo. Claro, cada uno da una explicación, y coinciden curanderos y curas en decir que hay determinados canales por los que se cuela el demonio, entre ellos Internet, por ejemplo, ¿no? Ellas dicen que jugaban a Pedro Responde, que es un juego que tú pones una pregunta en Internet, cualquiera, y el programa te responde, ¿no? Y que ellas empezaron preguntando por el padre, cuando el padre se va, tiene que cruzar el desierto de Arizona, uno de los años que quiere trabajar en Estados Unidos, porque la economía familiar depende de eso, pero no le hacen el contrato en origen. Y ellas, sufriendo por el padre, empiezan a preguntar, a Pedro Responde, al programa este, y el cura cree que este es un canal por el que supuestamente se les ha colado el demonio en el cuerpo. O sea, una versión de la Ouija de alguna forma, o sea, Esta es en el otra. sentido moderno, ¿no? Sí, Internet y sus juegos. Exacto, ellos hablan de esto, de Internet, de la Ouija. ¿También se menciona la Ouija? Sí, sí, también. ¿Estas niñas, Samantha, habían jugado a la Ouija? ¿O te sabes? No, ellas no. Ni siquiera. No, ellos no habían... Y ellos, la explicación que le dan al fenómeno de cómo ha entrado el demonio en el cuerpo ha sido a través de Internet. Hay un instante en el que luego, cuando se te ve aquí
realmente, bueno, pues consternada con lo que estás viviendo, porque la escena es increíble. La cara de odio, de dolor, una mezcla extrañísima, los arqueamientos. Doctor, aquí ya podemos analizar algo, ¿no? ¿Qué ves tú aquí? Bueno, vamos a ver esto, que en Europa, en la Europa que conocemos, es casi imposible de ver. Sí lo veían los psiquiatras de hace 30 años. Esto es un ataque mayor de histeria. ¿Eso qué significa? Porque la gente en la calle dice, eres un histérico, para decir que eres tonto, que eres antipático. Pero esto no son convulsiones, son contracturas musculares violentas en las que se mezcla la pobreza, la ignorancia y una fe irracional en que haciendo eso algo va a solucionarse. ¿Por qué una niña, este ataque de histeria, que como bien dices, doctor, siempre pues hemos popularizado tanto el término que lo utilizamos sin sentido, pero es que hay cosas bastante graves desde la antigüedad con todo esto? ¿Por qué en dos niñas aparece esto, se enfrentan a su familia, echan espuma por la boca, los ojos en blanco, los arqueamientos? ¿Por qué? Siempre hay un motivo psicológico para esto, y suelen ser adolescentes y mujeres. Curiosamente, antaño se hablaba de que la histeria tenía que ver con el útero. Charcot, que quizá luego hablemos de ello, hacía unas especulaciones sobre que el útero era la causa de la histeria. Hay histeria en hombres, pero esto es un estímulo psicógeno que puede ser la pobreza de la familia, un disgusto, un cabreo con el padre, no hay dinero en la casa, una fe irracional, porque la fe, pues si la racionalizas, funciona, pero si no, y entonces se contagia. Esto es la folie que decían los franceses, la locura inducida. Dos personas. Claro, dos, sí. Y además son chicas, curiosamente chicas. Y además todo el ambiente que Samantha ha vivido allí favorece eso. Porque si las dejas solas y te vas, a los 10 minutos se ha acabado la crisis. De hecho, es curioso que apuntes esto, porque algunos de los curas que practican exorcismos les aconsejan que no les hagan mucho caso cuando están endemoniadas. Que si están encima de ellas, el demonio coge más fuerza. Que el demonio lo que quiere es llamar la atención. Entonces, que es mejor que un poco la controlen para que no se haga daño, pero que no le recen mucho, que no, cosa que entra en contradicción con lo que es un exorcismo, supuestamente, ¿no? Hombre, el cura tiene formación universitaria, supuestamente. No hay dinero para el médico, lo cual es lamentable. Y el cura actúa de cura médico. Y entonces el cura, me imagino que dirá, sálganse, recen fuera, y en 10 minutos se ha pasado. Y ahora veremos algunas imágenes. Está pasando en México hoy, hemos conocido otros países donde también ocurre, de exorcismos casi colectivos y con convulsiones muy fuertes. Y eso, de los insultos, he hablado de síndrome, hemos escuchado síndrome de Tourette y de tantos otros, donde hay como una agresividad. Pero hay algo más interesante en todo esto, y es que la propia Iglesia Católica, en sus documentos desde el medievo para enfrentarse supuestamente a las fuerzas maléficas, es verdad que ya argumentaba una serie de elementos que se ven perfectamente en estas chicas de México del siglo XXI. Sí. Y tenemos ahí varios elementos casi arquetípicos que se reproducen. Hay varios elementos que además coinciden en todos los casos de supuesta posesión demoníaca. Uno es el que decía Samantha, esa fuerza descomunal, aun con muchas personas encima de ella, incluso llegan a lanzarlos contra los muebles. Lo hemos visto en exorcismos en los que hemos estado, que los familiares intentan ayudar agarrando a esa niña. Eso se llama titanismo. Es una de las particularidades que tienen las personas presuntamente poseídas. También está la xenoglosia. No lo vemos en las niñas, pero sí lo hemos visto en otras imágenes que has grabado, donde hay mucha más gente, muchas más endemoniadas, donde parece que están hablando un idioma que al parecer no conocen. ¿Sabes quién soy, verdad? ¿Sabes quién soy? Así es que dime quién eres antes de que te vayas de aquí. En otras ocasiones, incluso al sacerdote le contestan en un perfecto latín. Claro, han comentado sacerdotes, y aquí en el programa ha habido exorcistas oficiales de la Iglesia Católica, tanto del Vaticano como de España, han estado aquí, en esta mesa, no, en la antigua mesa, y nos han contado lo que ellos se veían, conversaciones incluso en latín. No tiene quizá mucho que ver con una especie como de chapurreo que en tus imágenes has registrado. Samantha, hay momentos en que estas niñas incluso, en esa furia, en ese momento, como que hablan en otro idioma, pero no es un idioma realmente. Claro, parece un idioma, ¿no? Y supongo que alguien que no hable algún idioma que no sea el suyo propio lo puede entender así, como si no lo entiendes que está hablando algún idioma, pero realmente no eran palabras inteligibles en idiomas que yo conozca, y me da la impresión de que no hablaban ningún otro idioma, sino que simplemente balbuceaban con mucha agresividad, y sí que aparenta tener a lo mejor algún sentido, pero no sé si realmente lo tenía. Y esto pasaba también, abundaba, ¿no?, este tipo de síntomas, sobre todo en un exorcismo colectivo,
que por primera vez entran las cámaras de televisión a grabar en Puente Jula, que realmente era una escena de película de terror. O sea, había como unas 25 mujeres, además. ¿Todas mujeres? Un hombre había. Curioso. Sí, solamente un hombre, la inmensa mayoría eran mujeres. Y bueno, cada viernes se hace un exorcismo colectivo y por primera vez lo vamos a poder ver en televisión. Ojos en blanco, y nosotros lo hemos visto en otros casos, ojos en blanco, los espumarajos en la boca y contorsiones increíbles. Rigidez, siempre aparece en todos los... tremenda en los miembros, incluso hemos visto casos en los que llegan a ponerse como haciendo el Pino Puente y pueden estar así varias horas y con los ojos completamente en blanco, que no sé si es algún efecto del histerismo. Vamos a ver, el ojo en blanco es un espasmo de los músculos orbiculares. El ojo gira y la pupila desaparece, se mete en el párpado superior o en el inferior. Entonces uno ve el ojo en blanco y parece que el ojo ha desaparecido, la pupila está ahí, pasa que es una bola, el ojo es una bola y gira. El espumarajo es que hay una hipersalivación. Y las contracturas y el titanismo que decía Carmen, esa fuerza sobrenatural no es sobrenatural. Es que si tú tienes un músculo pequeño pero lo utilizas al 100% y te coge despistado, te empuja y te tira. ¿Has visto casos parecidos, doctor? En el psiquiátrico ya no, pero hace 20 años o 25 años eran frecuentes. ¿Cuál te sorprendía más? ¿Eh? ¿Hubo alguno que realmente te llegó a sorprender por lo sobre todo en gente joven que se dañaba. Porque siempre se dijo que el histérico nunca se hacía daño, pero eso no es verdad. Si un histérico en una convulsión choca con un cristal, se corta y se puede morir. Quiero decir, eso de eres un histérico de la calle no tiene nada que ver con lo que estamos viendo aquí, que es de verdad una crisis histérica de libro. Hacerse daño, Samantha, parece que otro de los elementos importantes en estas hermanas. Sí, ellas se clavan las uñas, se arañan, se estiran del pelo, se pegan contra la pared de cabezazos. Por eso tienen que sujetarlas, porque si no tienen a hacerse daño ellas mismas. A ellas y de paso también a quien esté por allí, porque en un momento dado se les suelta una mano, todos los que estaban allí agarrándolas tienen que ir con cuidado porque te puede pegar una patada, te puede pegar un arañazo, te coge del pelo, te estira. Da la impresión de que realmente no tienen el control de ellas mismas, que lo han perdido absolutamente. Ya te digo que yo había momentos que pensaba, seguro que no está llamando la atención y quizás está dejándose llevar, arrastrarse por emociones, no lo sé, la verdad es que no lo sé. Yo te digo, cuando ya llevas 1 hora y media mirando el reloj y continúa, a mí me hace dudar que estén fingiendo, quizás estén afectadas por cualquier... No fingen, no fingen, es un trastorno disociativo, ellas están en una semi-inconsciencia. Es decir, al principio puede ser que quieran llamar la atención, pero después ya el cuadro se les escapa de las manos. Y puede prolongarse durante horas. Se puede hasta el agotamiento de la reserva calórica del individuo, y cuando llega el agotamiento desaparece. Los familiares, que bueno, la Iglesia dice que siempre tiene que haber un familiar cuando se hace un exorcismo por parte de un sacerdote, que además tiene que tener el permiso del obispado, con lo cual, y antes ha tenido que pasar por diversas pruebas médicas, tanto psiquiátricas como psicológicas. Se dice que haya un familiar para que vea lo que se está haciendo ahí, pero es normal que tantos familiares no incrementan el estado de histerismo con tantos familiares encima, diciéndole, echándole cosas. Es que ese grado es que son estas niñas completamente en un estado fuera de sí. Es que a una persona normal la tumbas en el suelo, la agarras por entre 4, le pones un crucifijo, un pendiente, le pones amoníaco y tal, y le da un ataque de histeria. Es decir, solamente eso se lo haces a alguien normal y le da el ataque de histeria. Por lo tanto, lo que están haciendo ellos es potenciar la crisis. A mí me recuerda historias que me contaba mi abuela. Mi abuela creció en un pueblo de Castellón que se llama Zorita del Maestrazgo y tiene la ermita de la Balma, donde antiguamente se hacían exorcismos. Y mi abuela me contaba cómo las niñas venían desde Barcelona en tren y tardaban 1 día y medio llegar a Zaragoza y luego le cogía el coche correo y las llevaba allí y cuando llegaban ya estaban sacando espuma por la boca. Digo, no me extraña, iban rezando rosarios por el camino. Digo, no me extraña, la pobre niña tiene que tener una ansiedad. Es que estaría sacando espuma yo. ¿Cuántas de estas histerias no se quemaron en las hogueras de la Inquisición? Claro, cientos. Y además hay que pensar que en España sigue habiendo, cuidado hoy, exorcismos prácticamente semanales. No de gente inculta ni de gente baja, de una persona en concreto en el que asistimos nosotros, que era una universitaria. Una chica completamente normal. Y aquí sí que había habido juego de la Ouija anteriormente. Había habido juego de la Ouija y también una especie de maldición que creía que le habían echado unos compañeros de universidad que la tenían enfilada. Una especie de mal de ojo, o ella creía que tenía un mal de ojo terrible. Cuando sale de ese estado, que estuvimos más de 4 horas viéndola, lo mismo, atacando a su madre, mordiendo al exorcista, escupiendo a todo el que estaba alrededor. Y cuando sale de ese estado, ella no recuerda absolutamente nada y habla contigo
como si fuera una persona como si ha pasado, normal. claro. Y habla contigo de sus estudios, de sus novios, de sus amigos, como si fuera otra persona, como si de verdad algo la hubiera poseído el cuerpo. Hay una cosa importante. En México, meses antes de esta grabación de Samantha Villar, venían sucediéndose una serie de hechos bastante extraños, por lo menos a nivel médico, con la Ouija por medio. Tenemos incluso imágenes, pero casos masivos de, en colegios, 600 niñas al mismo tiempo, perder la facultad de andar, quedarse sin poder andar, gritando, espasmos, demás. Todo a raíz, por eso preguntamos, insistimos tanto, de juegos más o menos ocultistas. Eso ocurrió hace no tanto tiempo, quedó sin resolver del todo y fue como una auténtica epidemia. Se tapó bastante, fue en Chalco, en un colegio además de niñas internas que se llamaba Villa de las Niñas. Tenemos algunas imágenes. Ahí tenemos como los padres van a recogerlas porque ellas dicen que es imposible, que no pueden andar. Todo empieza a raíz de realizar el juego de la Ouija. Poco a poco se van contagiando unas niñas con otras y ahí apunta a la prensa varias posibilidades. En un principio estas niñas tan solo podían ver a sus padres una vez al año. Era un internado religioso donde las monjas cuidaban de ellas. Decían que por llamar la atención las primeras niñas empezaron pues a hacer este tipo de cosas para que los padres fueran a buscarlas, para que las prestaran más atención. Pero luego, si bien es cierto que los médicos dijeron que verdaderamente no podían andar, o sea, que no podían caminar, que por supuesto que era algo psicológico, psiquiátrico, pero que les impedía el poder caminar. Y no solo eso, muchas caían en esos estados de hieratismo, de estados estáticos que además decían que veían demonios y veían espíritus que las poseían. Yo quiero que vean los espectadores de Cuarto Milenio una imagen que es verdad que impacta, porque el doctor Cabrera ha dicho que en Europa esto prácticamente es difícil de ver. Pero hasta hace no mucho tiempo ocurría y hubo casos que dieron la vuelta al mundo e incluso protagonizaron películas como El exorcismo de Annalise Michel, que se convirtió en El exorcismo de Emily Rose. Las imágenes, las grabaciones, la voz, la propia fotografía de Annalise Michel demuestra una persona que ha sido absolutamente destruida por el sistema del exorcismo. Es decir, alguien que ha acabado desnutrida, que ha acabado en ocasiones, bueno, vean las imágenes, en procesos como los que hemos visto de exorcismo continuados en Europa, años 70, un escándalo internacional y además juicio para los exorcistas. A veces el exorcismo puede ser un bálsamo en momentos en los que no hay otra cosa, pero también puede ser hasta mortal. Sobre todo cuando el exorcismo lo aplica a una persona no autorizada, sin conocimientos y con métodos violentos y físicamente dañinos. En esa foto que estamos viendo una mujer desnutrida, completamente llena de heridas, hematomas. Quiero decir, estamos viendo la consecuencia del abandono médico de un caso psiquiátrico seguro. Eso es lo que estamos viendo en esa fotografía. La presión del exorcista, por ejemplo, en el caso que nos trae Samantha, en los diferentes casos que ha grabado allí, en ocasiones es hasta violento también. Es decir, había un curandero que hacía exorcismos y que el trato era, en fin, muy enérgico. Yo no sé si motivaba todavía más violencia en las niñas que las calmaba. ¿Tú lo viste? Hay un momento que se ve en el reportaje en el que el curandero le pega un par de sopapos, así, plas, plas, dos guantazos a una de las niñas. Parece que eso la hace reaccionar. Le hace una especie de limpia, que le llaman ellos, con un huevo, que para ellos es un elemento mágico y demás. Y parece que la chica reacciona. Pero, por ejemplo, en Puentejula, en ese exorcismo colectivo, se maniata a la gente que tiene los ataques. Los ponen en un banco de madera pelado y tienen un sistema bastante sofisticado de nudos y demás para atarlos al banco y mantenerlos allí hasta que se les pase el ataque, ¿no? No sé si ese es un sistema muy ortodoxo en un exorcismo o no. Es que aquí se están mezclando además muchas cosas. Las limpias que hacen los curanderos con los exorcismos de la Iglesia Católica que hacen algunos curas, pero también, claro, es que hay una mezcla muy extraña que al final acaba con estas niñas como un poco idas de todo porque no saben. Mira cómo acaba, hay una imagen anterior de Annalise Michel que yo creo que es muy impresionante. Es la última fotografía que se le toma antes del fallecimiento, el año 76. Las agencias de noticias desde BOM hablaban de un caso increíble que llegó hasta las últimas consecuencias. Estamos viendo una anorexia extrema, un estado terminal, con hematomas, con arañazos, con golpes, es decir, y la muerte. Porque muchos de estos casos a lo mejor no son ni siquiera una histeria, son verdaderas psicosis. Psicosis que se manifiestan como si fueran histerias. Otra persona con unas creencias muy profundas, ¿no?, en cuestiones religiosas y que al final estaba convencida, y convencida por los sacerdotes, hay que decirlo, de que el demonio había entrado en su cuerpo. Estas niñas, tú acabas el trabajo, el reportaje, ¿has vuelto a saber algo de ellas, Samantha? Pues mira, a la vuelta nuestra, a España,
al cabo de unos días hablamos con ellas y una tercera hermana tenía también ataques y supuestas posesiones. Lo cual... Se había extendido la... Claro, ya de las 4 hermanas que son ellas, 3 en ese momento ya estaban afectadas. Hace pocas semanas volví a llamar y me dijeron que estaban bastante mejor, que últimamente no habían tenido ataques, pero no sé si este es el último paso o todavía queda camino por recorrer. Hay algunas imágenes que también quiero que vean, un viaje en el tiempo, es el sanatorio de la Salpêtrière en París y el mencionado Charcot es el primero que empieza a investigar lo que antes eran casos de endemoniadas. Vamos a ver, porque son impresionantes, sobre todo en blanco y negro, y esto decora algunos lugares, sí. Las hemos visitado y en el ambiente donde esto se muestra es impresionante. Vean hasta qué punto los rostros, hace ya más de 100 años, es que se convierten casi en otra cosa. Charcot, ¿qué descubre, doctor? Empieza a ver a poseídas y empieza a indagar para descubrir un factor común. Sí, Charcot, uno de los maestros de Freud... Fijaos el hieratismo, impresionante, claro. Las pruebas que les hacía. Sí, claro. Charcot descubre que por medio de la hipnosis y de métodos de sugestión es capaz de desencadenar unas crisis que son histéricas en personas que nunca las habían tenido. Eso lo hace delante de todos los estudiantes de medicina, con lo cual la persona que está allí todavía es más importante porque está rodeada en un anfiteatro, y estos casos son los que le condujeron a Freud a ir por otro camino diferente a Charcot. Las imágenes que son, como digo, bueno, cada una de ellas, ¿no? Hay alaridos y en el fondo el mismo tronco común de lo que está pasando en el siglo XXI. Delirios místicos, visiones, lo que muchos han atribuido a visionarios de diferentes épocas y siglos, ¿no? Pero hay una cosa que sí que, lo que ha dicho la Samantha de incremento de los casos, es cierto que en los casos de personas que se creen poseídas, para algunos estarán poseídos realmente por algo extraño, es difícil la cura, ¿no? Las noticias que tenemos es que se prolonga mucho en el tiempo, que los casos no se sanan con la facilidad que la medicina puede dar, ¿no? Una serie de medicamentos. Doctor, por lo que nosotros hemos conocido personalmente, es difícil, ese mal, entre comillas, no abandona el cuerpo tan fácilmente, ¿no? Vamos a ver, todos tenemos un cerebro primitivo que cuando se nos escapa del control de la corteza cerebral nos convierte en animales como fuimos cuando estábamos en los árboles, éramos monos. Por lo tanto, la crisis histérica es una regresión neurológica. Las personas que tienen crisis histéricas hoy se tratan, y si el tratamiento es correcto y permanente, las crisis no vuelven a aparecer. Pero si vives en un ambiente, como hemos visto, de pobreza y de analfabetismo, esto es de por vida, hasta el punto de deformarse los huesos. Estas crisis histéricas acaban deformando los huesos y tenemos cifosis, escoliosis, piernas torcidas, cosas increíbles. Doctor, ¿tú crees que el diablo existe? ¿Por qué no? No es una respuesta como tú quisieras que yo te diera, pero que el mal existe, yo estoy seguro. Si le ponemos un apellido, ¿por qué no poner el diablo? Samantha Villar, muchísima suerte, muchísimas gracias por estas imágenes. Seguiremos muy atentos a ese reportaje, como todos los que has hecho, metiéndote a fondo en programa Conexión Samantha y muy brevemente en sus pantallas, porque las imágenes son impresionantes, pero además hay como un retrato de ese México sobrenatural que está vivo, que existe, que va mucho más allá de los espasmos, ¿no? Así que muchísimas gracias por venir a Cuarto Milenio. Gracias a vosotros. Gracias. En fin, lo que ha dicho el doctor lo dejamos ahí y seguro que hay un debate porque cada uno es libre de tener cualquier tipo de creencia. Hay casos que siguen ahí sin responder muy bien. Yo recuerdo esos exorcistas que hablaban de esas conversaciones en latín. Bueno, lo dejamos ahí. Está ocurriendo ahora mismo, en pleno siglo XXI. Han pasado más cosas. Actualidad, en Cuarto Milenio. El reino animal, protagonista indiscutible en Cuarto Milenio, ya lo han visto. Pero este ejemplar en concreto yo creo que les va a llamar toda la atención. Ejemplar encontrado en Florida por una mujer que iba paseando de camino a su casa. Y de repente delante de ella un cocodrilo naranja. Ha sido en Sorrento Woods, en Venice, en Florida. Regresaba a su domicilio cuando encontró a este extraño ejemplar de cocodrilo anaranjado. Tras sacarle una fotografía, envió esta a varios medios de comunicación y algunos expertos ya han emitido su veredicto. Un biólogo marino había especulado con la posibilidad de que el cocodrilo naranja fuera el resultado de la relación entre un albino y otro normal. Otros científicos piensan que el color del animal es el resultado de algún tipo de teñido o mancha producida por el ambiente, posiblemente por óxido de hierro. E incluso se ha llegado a pensar que el animal pudo haber sido pintado para alguna campaña publicitaria. Estamos con lo de siempre, ¿no? Incógnitas diferentes,
e incluso algunas causas que entroncan directamente con el primer tema, el entorno, lo que está haciendo el hombre con algunos ecosistemas. Pero es que hace poco recuerdo el perro verde, el pobre, otro motivo totalmente distinto. Pero será científico. Claro, ¿tiene que ver esto con algo casi milagroso? Bueno, lo que parece milagroso, según una comisión del Vaticano, es algo que tiene que ver con Juan Pablo II. Sí, el Vaticano, como bien decía, sí que hace unos días reconocía un milagro al Papa Juan Pablo II. Al parecer, Marie Simon Pierre, una religiosa francesa quejada de Parkinson, se curó gracias al difunto pontífice que padecía la misma enfermedad. La Comisión Médica de la Congregación para las Causas de los Santos y un grupo de teólogos que han estudiado el caso lo consideran como inexplicable, por lo que la beatificación de Juan Pablo II está cada vez más cerca. Ahora un equipo de cardenales y obispos examinarán el supuesto milagro y enviarán su veredicto al Papa. Juan Pablo II, considerado santo en vida, murió el 2 de abril de 2005. Durante su multitudinario funeral, los fieles ya pidieron que fuera santo súbito. Y al mismo tiempo que recibimos tantas informaciones inquietantes para con Gaia, nuestro planeta, los animales, el entorno, la naturaleza, estamos, venga, a recibir del espacio exterior noticias de hallazgos, descubrimientos, planetas extrasolares, todo tipo de cosas. Y también científicos, sigue la ronda prodigiosa en este aspecto, científicos que afirman, sin lugar a dudas, no solo que hay extraterrestres, sino que cuidadito con ellos. Y cuidadito con el contacto. La Sociedad Científica Británica ha advertido a los gobiernos del mundo que deberían prepararse para un inminente encuentro con una civilización extraterrestre. La revista Philosophical Transaction dedica un número completo al tema de la vida extraterrestre y argumenta que si el proceso de evolución sigue en todo el universo patrones darwinistas, tal como ocurre en la Tierra, las formas de vida que contactarían con los seres humanos podrían compartir su tendencia a la violencia y a la explotación de los recursos. Por ello, los científicos reclaman que la ONU configure un grupo de trabajo dedicado a asuntos extraterrestres para así seguir un plan en caso de un contacto alienígena. Según Simon Conway Morris, profesor de paleobiología evolutiva de la Universidad de Cambridge, debemos estar preparados para lo peor en caso de coincidir con una civilización extraterrestre. En fin, son muchos los científicos en comunicados más o menos extraños que dicen eso. Recuerden, a Hawking, que igual hay extraterrestres y igual no merece la pena conectar el teléfono con ellos. Muchos insisten en esos dos términos, violencia y explotación de los recursos, lo que nos hace humanos, por desgracia, de cara afuera. Vamos ahora con otras cosas, ya lo saben, tiempo de Mundo Insólito. ¿Se acuerdan de esta mujer china de 101 años a la que le creció un cuerno en la cabeza? Bueno, pues no es la única en China. Ahora un señor de 84 años en la provincia de Sichuan también tiene un cuerno, pero en este caso no le ha crecido en la frente, sino en la parte de atrás. Desde hace 2 años dice que empezó a notar un bultito pequeño y esto se ha convertido en un auténtico cuerno. Y los médicos, los científicos, no saben a qué atenerse, aunque han dicho que si se lo quitan, que si se lo cortan, el cuerno volverá a crecer. Y nos vamos hasta Georgia, donde ha nacido un becerro con 2 cabezas. Ahí lo tienen. La madre desde el primer momento lo rechazó. La naturaleza es sabia y normalmente los padres, cuando tienen a sus crías con malformaciones, dejan que mueran poco a poco. Pero en este caso, los campesinos han querido criar a este extraño espécimen. Y las 2 cabezas, ahí lo tienen, beben leche y lo hacen a la vez en muchas ocasiones. Bueno, lo quieren mantener con vida, a ver si pueden lograrlo. ¿Y se acuerdan de la serie que emitíamos en este canal, de Perdidos? Bueno, ustedes recordarán también a Harley, que era esa persona grandota que soñaba con unos números en concreto. El 4, el 8, el 15, el 25... Y se repetía ese sueño continuamente. Ahora, en la lotería estadounidense, la gente que ha apostado por esos números ha ganado millones de dólares. Un sueño, una serie y una realidad ahora. Millonarios gracias a Lost. Y ya tengo aquí las copias que nos van a permitir viajar en el tiempo. Y además de uno de los rotativos ya desaparecidos, como tantos que surgen en la hemeroteca, para mí más entrañables, la Gaceta del Norte. ¿Qué misterio? Ahora lo descubrimos. Hace ahora justo 34 años,
en un frío mes de enero de 1977, el rotativo La Gaceta del Norte era uno de los primeros en hablar de ciertas cosas ocultas del mundo de los sueños. Una serie de reportajes, porque así solía trabajar JJ Benítez en su periódico, mostraban, sobre todo eso, en el norte de la península, el increíble y riquísimo mundo que entonces científicamente se estaba llegando a descubrir. Son reportajes realmente entrañables, en los que JJ, por ejemplo, nos contaba, y yo creo que esta parte de la obra es bastante desconocida, así se desciende al canal Alfa. Esto se puso muy de moda a final de los 70. Ahora nos puede sonar más o menos a sobrepasado, ¿no? Pero daban una serie de casi instrucciones para cómo programar el sueño y cómo descender a umbrales de conciencia donde uno no está ni dormido ni despierto y se podían provocar casi milagros. Milagros como una cosa, ¿recuerdas, Carmen, que hablamos de John Lennon? Del sueño lúcido, de programar los sueños. Bueno, 3 años antes de que John muera, ya en la Gaceta se habla de sueños programados, pequeños artefactos junto a pacientes que duermen, todo un adelantado de su tiempo. JJ Benítez, ¿qué nos contaba? Pues contaba que había que hacer un experimento. Para llegar al estado alfa, que es cuando podíamos programar nuestro sueño, teníamos que visualizar una pizarra. Una pizarra en la que deberíamos hacer un círculo. Dentro de él una X y un número, el 100. Borraríamos ese número y pondríamos un 99. Borraríamos el 99 y un 98. ¿Y hasta cuándo? Así hasta 3, 2 y en el 1. Entonces empezaríamos a soñar con lo que nosotros quisiéramos. Es decir, si teníamos un problema, en ese sueño lúcido, nuestro problema se podía resolver. Una incógnita, un problema matemático. Y decía que funcionaba hasta tal punto, Iker, ya te digo, que decía que muchos genios que hemos tenido a lo largo de los siglos utilizaban los sueños lúcidos para resolver enigmas. Bueno, incluso hilar sueños, tener un sueño muy agradable y poder no desconectarse de él y de alguna forma emplazarlo al día siguiente. Y, en fin, la prensa española no estaba acostumbrada a estas cosas. Por ejemplo, solución al insomnio. Con el dominio del canal Alfa, decía Benítez, cualquiera puede vencer este grave problema. Y es verdad, porque se asegura que hasta un 40% de la población sufre de insomnio. Y aquí algunas de las claves básicas para eliminarlo. Y más cosas sorprendentes. Véanlo, esta serie de reportajes yo creo que es francamente fantástica. Trabajar sin dormir, casi convirtiéndonos en máquinas de máxima producción. Además, aquí el periodista contaba una anécdota bien curiosa. Un cirujano. Primera operación, 12 horas seguidas. Todo el equipo ya ha hecho polvo y él se mete directamente a otra operación. Casi 20 horas sin dormir y además operando a gente. ¿Cómo podía ser? Casi nada. Casi nada. Bueno, pues se lo preguntaron. Pero bueno, ¿cómo todo su equipo médico está que ya no puede más con su alma y usted sigue como si viniera de casa dormido para realizar operaciones? Y decía, es que yo entro en sueños alfa. De repente estoy así como 2 minutos y parece que he descansado 8 horas. Claro, todo ese misterio de que uno puede estar durmiendo. Un día hay que contar esto, pero trasladándolo con qué soluciones se dan hoy en día, 34 años después, y con la tecnología. Personas que igual dormimos en un momento de 8 o 9 horas y te levantas cansadísimo, los sueños no han permitido el descanso, y personas que se programaban para en 3, 4, 5 minutos, esas microsiestas, tenerlas en un nivel de profundidad mental que se despertaban perfectamente. Y los ya muy avanzados podían hacer incluso viajes astrales. Ir a una casa o intentar ir a una casa de un amigo, de un vecino, en ese sueño. ¿Y los presos? ¿Soñarían en alfa y estarían fuera de la cárcel? Se hablaba, decía Benítez, de experimentos en Estados Unidos con presos que se evadían de alguna forma. Eso es. Con el sueño alfa. En fin, enero de 77, serie de reportajes del maestro JJ Benítez, un ejemplo de periodismo adelantado a su tiempo. Ahora, en fin, yo lo vengo anunciando, es que hay que fijarse de nuevo en nuestra caja de caudales. Llega aquí un objeto, 40 años, bueno, no 40 años, 40 años en los almacenes del Museo Arqueológico de Cataluña, pero siglos oculto en una cripta. Vamos a resolver el misterio de lo que hay ahí dentro. Llegó el momento de desvelar
lo que se oculta dentro de esta caja de caudales. Un dato: para que esto esté esta noche aquí, ha habido que firmar un seguro de muchos miles de euros. La pequeña pieza que van a contemplar jamás ha estado delante de las cámaras, jamás ha estado dentro de un plató de televisión. Su historia, absolutamente increíble. Se encontró hace unos 40 años en una cripta en las entrañas de un monasterio donde había una gran tradición alquímica en Cataluña. Para muchos es exactamente eso, la prueba material, el ejemplo hecho piedra de que hubo monjes que alcanzaron conocimientos increíbles. ¿Quieren verla? En estos 40 años no ha salido del Museo Arqueológico de Cataluña. Un melocotón, ni más ni menos, simple. ¿Lo ven? Incluso, si lo observamos de cerca, y esto es un privilegio, contemplaremos con detalle la típica pelusilla, la rugosidad, mucho más que una mera pieza artística. Los medios especializados tuvieron disputas. ¿Qué era esto? ¿Por qué estaba prácticamente los huesos de esos monjes, venerado y a la vez oculto? Pero no van a entender la historia y la profundidad de este misterio si no hacemos, con todo el cuidado, lo siguiente. Así suena, así de rotundo, el melocotón alquímico. Una auténtica roca, una piedra, un desafío al conocimiento. 40 años después, volvimos al lugar de los hechos, con Sebastián Darbó, que ha traído esta pieza increíble hasta aquí. Volvimos al lugar para comprender el auténtico enigma del milagro alquímico de este melocotón. En 1972, durante los trabajos de restauración del monasterio de Sant Cugat del Vallès, cerca de Barcelona, unos obreros encontraron un objeto totalmente singular e inusual. El entonces joven periodista Sebastián Darbó acudió al monasterio de los antiguos benedictinos para verificar de dónde había salido aquella insólita pieza. Dos operarios lo llevaron hasta una especie de cripta para señalarle la exacta localización del melocotón. Hace casi 40 años, aquí, encontraron una hornacina perfectamente tapiada con un objeto que no sabían lo que era. Al verlo, descubrieron que se trataba de un melocotón. Al principio creyeron que era un melocotón artístico, una obra de arte, pero no. Luego se descubrió que era un melocotón alquímico. Y teniendo en cuenta que este es el lugar, el osario, el mausoleo donde se enterraban los monjes para toda la eternidad, ellos, que eran alquimistas, este era un monasterio alquímico de toda la corona catalana aragonesa, ellos quisieron guardar con ellos también, por los siglos de los siglos, ese objeto alquímico que habían conseguido y lo guardaron muy bien. Yo creo que este melocotón alquímico fue escondido en una hornacina, posiblemente en una cripta, con motivo de la desamortización de Mendizábal a principios del siglo XIX. En esta época se saquearon muchos monasterios, se quemaron, se perdieron muchos tesoros artísticos. Tal vez le dieron una importancia especial y pensaron que lo mejor era ponerlo en un lugar seguro hasta que pudieran recuperarlo una vez que hubiese pasado, digamos, la tormenta. Y ahí se quedó hasta que fue descubierto en 1972. El arquitecto responsable de las obras de restauración del monasterio encaminó el desconcertante fruto de piedra al Museo de Arqueología de Cataluña. Fue una pieza que prácticamente no se ha expuesto nunca, sí que ha mantenido una cierta polémica, pero básicamente es una pieza que se ha guardado en una de nuestras cajas fuertes. Uno de los miembros de la redacción de la desaparecida revista Karma 7 de Barcelona fue quien primero se interesó por realizar una serie de análisis del enigmático melocotón alquímico. Se hizo también algunos análisis de a ver cómo era del interior, ¿no? Y se vio que no tenía toda la misma densidad en todas las partes. Ellos dijeron
los del museo, que se trataba de una magnífica obra escultórica hecha por un artista de la Edad Media. Evidentemente esto no era así, porque solamente con tocarlo, con la pelosilla, con el tacto, te dabas cuenta que esto no era una obra artística, no había ninguna señal de haber sido esculpido. Y José Antonio Lamí, con su grupo Hipergea, consiguió investigarlo, analizarlo. En el 78 se intentan hacer algunos análisis, pero el director de aquel momento pensó que solo se podían hacer análisis no destructivos, por tanto la pieza no se podía ni rayar ni rascar. De todos modos, se pudieron hacer una serie de pruebas ópticas, microscópicas, radiológicas, químicas, topográficas y termográficas que sorprendieron a los investigadores. O sea, el melocotón no tenía la misma temperatura y además tenía zonas vacías y además, visto por la tomografía, nos dimos cuenta que había sido manipulado. Es imposible que un artesano pueda hacer esto porque hubiera roto la pieza en dos. El prodigio del melocotón alquímico se produjo probablemente entre los siglos XII y XIII, justo en pleno auge de los maestros alquimistas. La perfección de la pieza no mostraba aparentemente señales de haber sido labrada, incluso su superficie es aterciopelada. Este melocotón alquímico, desde mi punto de vista, es importante porque ejemplifica un material, un compuesto que los alquimistas utilizaban para sus operaciones alquímicas. Estamos hablando del ácido cianhídrico que se obtenía del hueso de melocotón. Pero lo que todos preguntan es, ¿cómo se hizo y con tanta perfección el melocotón encontrado en el monasterio medieval? Habían horadado y hecho un conducto que va descendiendo hacia el interior del corazón y le habían colocado un líquido, porque en el interior del melocotón hay zonas vacías, cosa que es inexplicable. Aquí debieron colocar el líquido y a partir de ese líquido alquímico se fue efectuando el proceso de mineralización. Si tenemos en cuenta que la base del melocotón tiene que ser bastante reciente, es decir, no más de 2 siglos, por el aspecto que tiene la base, posiblemente sea un melocotón que podríamos tratar sobre finales del siglo XVIII, principios del XIX. Los monjes alquimistas del monasterio de Sant Cugat pudieron haber heredado conocimientos secretos ancestrales, como el de la transformación de metales sin valor en oro o la mineralización o petrificación de material orgánico. De ser cierto, el melocotón de piedra sería uno de los objetos imposibles más enigmáticos del mundo. Casi 40 años después, nuestro amigo Sebastián Darboux regresa a las entrañas de la tierra bajo ese monasterio para encontrarse con un auténtico enigma. La historia, bueno, corrieron muchos ríos de tinta en la época del llamado melocotón alquímico. Queremos saber más. Sebastián, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, amigo. Gracias por esta gestión, sobre todo porque tú has traído desde el Museo Arqueológico de Barcelona, es importante, ya lo he dicho en la introducción, no está en cualquier lugar. Ahí estaba custodiado. ¿Por qué? ¿Le daban importancia? Lo tienen escondido dentro de una caja fuerte, el Museo Arqueológico de Cataluña. Y cuando lo entregamos, en el año 72, nos dijeron que era un objeto de impracticable codificación. Puesto que, claro, ¿esto qué es? ¿Una pieza, una obra de arte, una obra de alquímica, un cuerpo vivo, orgánico? Y ahí sigue, porque no está clasificado. El único viaje de esa oscuridad y umbral de las cajas lo ha hecho ahora contigo. Bueno, y por primera vez que está en televisión un objeto alquímico, que yo sepa. Y aquí lo tenemos. Tú no tienes duda. ¿Por qué? No, porque es que era diferente. Fíjate, si te fijas en las fotos de hace 40 años, ha perdido brillo y tacto. Pero, salvo el aroma, que no tenía, era perfectamente un melocotón. Era un auténtico melocotón. Es impresionante porque yo antes he hecho la prueba, que además me lo comentaba nuestro amigo Javier Sierra, que está aquí de nuevo. Javier, buenas noches, haciendo doblete. Noches. Es necesario, y van a saber por qué, porque Javier hizo sus investigaciones en Italia sobre los petrificadores. Ya no lo contamos. Él me decía, oye, golpea el melocotón con suavidad, pero para ver que eso es algo opaco, duro, denso, como la roca, porque si no, con los planos nuestros compañeros están sacando ahora mismo, es imposible. Uno piensa que es un melocotón real. Piensa además, Iker, que estamos ante probablemente la única prueba
física, real, tangible, de una transmutación alquímica. No hay un oro que tú puedas decir este oro antes era plomo, porque no tenemos la historia de ningún objeto, en fin, con contundencia que lo sepamos. Pero en el caso del melocotón, que sabemos que nunca ha sido de piedra, que nunca ha pertenecido al reino mineral, si aceptamos todo lo que parecen indicar incluso los análisis científicos del objeto, tenemos la única prueba en el mundo de una transmutación alquímica hecha aquí. Javier, pero ahí tú trasladas una enorme incógnita. ¿Por qué solo esta prueba? Eso da también para mucha reflexión y ahora lo vamos a hacer. Permitidme que presente a otro amigo, bueno, mesa de lujo, autor de libros indiscutiblemente históricos ya, como Secretos Medievales, que tiene mucho que ver con estas historias de la alquimia. Nuestro querido amigo Jesús Callejo. Bienvenido, Jesús. ¿Qué tal, Iker? Muchísimas gracias. Tu impresión, tu primera impresión, luego se lo pregunto a Javier, porque Sebastián ya lo conoce más a fondo. Pero... Mi primera impresión, pues además lo he tocado, lo he palpado, que yo creo que es la mejor prueba para tener un veredicto. Mi impresión es que hay dos misterios en uno. Uno es, ¿quién pudo haber hecho esta pieza? Evidentemente no es una obra artística, porque el que lo hizo habría que quitarse el sombrero. Estamos hablando de una obra alquímica. Y segunda cuestión, que a lo mejor es bueno plantearlo y nos plantea otros interrogantes. ¿Por qué un melocotón? ¿Por qué no una manzana o una naranja? El melocotón en la Edad Media no era habitual. Es decir, existía, el melocotón no era procede de China, conocido. efectivamente. Luego va a Persia, de hecho se llamaba la fruta pérsica, y luego llega a Europa en la Edad Media a través de los árabes. Pero tardía. Claro, pero muy tardío. O sea, que ese melocotón sea del siglo XII o siglo XIII es un enigma en sí mismo, porque el melocotón como tal no debería estar en un convento benedictino del siglo XII o del siglo XIII. Por lo tanto, ese melocotón ya de por sí plantea una serie de interrogantes, y más si lo asociamos al simbolismo del melocotón. El melocotón, dentro de lo que son las tradiciones chinas, simboliza la longevidad y la inmortalidad. Por lo tanto, aquel que tenga un melocotón alquímico o el melocotón dorado, como hablan de las tradiciones chinas, es aquel que posee la inmortalidad. Los 8 inmortales del taoísmo, todos ellos están asociados al fruto del melocotonero. Abrimos el debate. Javier, una cosa más. Al tocarlo, ¿qué se siente? ¿Qué se percibe? ¿Por qué no es? Y extiendo la pregunta, y ahora hablaremos, Sebastián, de lo que dicen los análisis con detalle. ¿Por qué no es una prodigiosa obra artística como hay otras? Primero porque no hay muestras de cincelamiento por ningún lado. Y luego porque cuando uno tiene la oportunidad de tocarlo, de sentir cómo cae ese peso, que es un objeto pesado, en las yemas de los dedos, siente su rugosidad, la misma rugosidad que tendría la piel de esa fruta. Llama mucho la atención, por lo tanto, lo compacta que es, pero a la vez la sensación, insisto, porque evidentemente no es así, pero la sensación de que tiene esa pelusilla característica de los melocotones o esa rugosidad imperceptible. Hacer algo así con nuestros medios en la tecnología actual quizás sea aceptable, por ejemplo, si utilizamos maderas resinosas o algún tipo de sustancia moldeable, pero incluso hoy, utilizando un mármol, no lograríamos crear ese efecto. Y creo que eso también es importante. Incluso lo que es el rabito, así de alguna forma, es impresionante cómo se ve por dentro. Pero yo extiendo la pregunta, ¿por qué no? Poniéndolo un gran maestro de la época, copiador de objetos, pudo hacer esto. Hay una explicación, vamos a ver. El monasterio de Sant Cugat ciertamente es del siglo VIII, pero un monasterio que a partir del siglo XII había una escuela de alquimistas, había una apoteca, en donde creaban productos para remedios para la salud. Allí iban todos los abates de la corona catalano-aragonesa, iban una vez al año a aprender conocimiento, y también gente de la nobleza, conocimientos ocultos. Entonces incluso estuvo el Papa Silvestre II, o sea, aprendiendo alquimia en la Espangiria. Allí lo practicaban con frutos. El melocotón, como decía él, tiene toda la razón, no era conocido ni en la corona ni en la península en la Edad Media, fue muy a posteriori. Ellos consiguieron tener este melocotón y de alguna forma lo inocularon, le colocaron un líquido alquímico por su interior, que se ve, incluso sacaron el hueso. Y entonces en las tomografías que se efectuaron en la época, en el año 72, se ve como la densidad cambia desde el interior, es endógeno, de dentro para afuera, no es exógeno, cambia la densidad y cambia la temperatura. Entonces consiguieron fosilizarlo quizá como recuerdo de su gran obra alquímica. Ellos utilizaban este melocotón y otros, lo tengo aquí, lo utilizaban como las propiedades para calmar toses, la tos,
el asma, dolor de muelas, el tisis, afecciones del corazón, dolores incluso que ahora diríamos de cáncer, y mitigaban el prurito. Por lo tanto... Y para la vista también. Para la vista. Y para la vista, por lo tanto eran alquimistas de... ¿Qué dicen los análisis que puede interesar al público? A grandes rasgos. ¿Qué análisis se han hecho y qué nos dicen? En los que hicimos en el 72. Bueno, primero he de decir que esto hemos de dar las gracias ante todo al grupo Hipergea, dirigido por José Antonio Lamic, recientemente fallecido, y que él lo llevó a los laboratorios Cruz Blanca, una serie de científicos dependientes de la universidad, y pudieron hacer tomografías, termografías y análisis químicos. Le hicieron 56 escáneres para ver de corte transversal, que dentro, ¿qué pasaba? Encontraron que estaba vacío. Densidad variable desde el interior hacia afuera, con 3 capas diferentes de densidad, grumúsculos en el orificio, en el interior, y carbonato calcio en el interior, sulfato de hierro, esto es imposible en el mármol, y ahora viene lo fuerte, que tenía vitaminas A y B. ¿Cómo puede tener el mármol vitaminas A y B, que es totalmente imposible? Luego, las zonas vacías por donde se condujo el líquido, la solución alquímica, y últimamente la parte de ácido clorhídrico medicinal. Claro, y aquí empalmamos con esto. Ha habido análisis que hablaban, o no sé si análisis artísticos puramente, que podían o mencionaban una pieza de mármol de Carrara. Últimamente dicen, el último, que podía ser. Mira, la solidificación se llevó a cabo, según los primeros informes, tardó 32 años en producirse. O sea, si esto empezó en el siglo XII, que es cuando los grandes alquimistas estaban... Pero eso es una especulación, claro, Sebastián. Claro, es decir, cuando vosotros lo descubrís en el año 72 en esa hornacina, no hay un hueso al lado o algo que podáis datar. Luego, puede ser del 12 o puede ser del 17 o del 18 y que alguien lo colocara allí. De todos modos, decían los técnicos que, claro, tenían que haber utilizado, un tiempo, primero un tiempo, más de 10 años, 20 años, 30 años, 50 años como máximo, pero se calculaba unos 30 y pico de años que tardó en solidificarse. Esto no se solidifica de ahora hasta para media hora, esto tardó mucho tiempo, y cuando lo consiguieron, ellos consiguieron unir el reino vegetal con el reino mineral. ¿Y por qué, Jesús, no hay más pruebas de esto? Es decir, si se consiguió ese sueño de la alquimia, casi de inmortalizar las cosas. Los alquimistas perseguían un poco eso, ¿no? La vida eterna y 1000 historias más, pero inmortalizar, por ejemplo, este melocotón que sigue ahí con nosotros esta noche y que están viendo todos ustedes. Claro, la gran pregunta que extendía un poco en su primera conclusión Javier Sierra es, bueno, ¿y por qué solo este melocotón escondido en la zona de los áridos de los monjes es de novela? Pero ¿por qué no hay más pruebas? Harían más experimentos, digo yo. No hay más pruebas que se hayan encontrado, posiblemente haya muchas más pruebas. Se sabe que cuando se empezó a utilizar la alquimia en su parte fundamental, es decir, la obtención de la gran obra, de la piedra filosofal, esa piedra filosofal, como bien sabéis, tiene 2 vertientes muy claras. En Oriente, en China, la alquimia china es fundamental, van buscando más la longevidad, la inmortalidad. Sin embargo, en Occidente se va buscando más la transmutación de los metales, pero siempre partiendo de esa materia prima que es la piedra filosofal. Y a partir de ahí se empezó a hacer muchísimos experimentos de todo tipo, o bien para alargar la vida, o bien para conseguir sustancias químicas que luego derivarían en la química. No lo olvidemos que la alquimia es la predecesora de la química, y gracias a muchos alquimistas buscando esa piedra filosofal se encontraron sustancias químicas como el ácido sulfúrico, el ácido nítrico, la potasa, por ejemplo, el cloro, es decir, incluso el alcohol etílico. Son procedimientos que se consiguen a raíz de este tipo de cosas. ¿Qué pasa? ¿Por qué no se encuentran más melocotones? Que, por cierto, habría una tercera hipótesis a la hora de barajar el origen. Una puede ser la que dice Sebastián Darbo, es decir, los propios monjes fueron alquimistas. Otra, que fuera un hábil artesano que en el siglo XVIII y XIX pudiera hacer una cosa de estas, sin saber muy bien la técnica. Y la otra, que realmente procediera de China y como un regalo especial que hicieron a los monjes, se guardara pues en un lugar específico. Lo que está claro es que ellos lo consideraban algo muy importante, ¿no? Lo manipularon desde el momento que lo gradaron. Sí, sí, claro, pero eso es una... Y lo perforaron. Es un agujero posterior. Y lo sacaron, claro, el hueso. Entonces, hablando de las cosas que podrían haber hecho los alquimistas, son prodigiosas, y os cuento solo un par de ellas, de las muchas, ¿no?, que se podrían establecer. El melocotón alquímico me parece que es una de esas pruebas fundamentales donde hay algo tangible que tú puedes tocar, fotografiar, pero se habla de lámparas perpetuas que tienen un combustible que no se extinguía nunca, las famosas lámparas perennes. Se sabe
que ese combustible era un procedimiento alquímico y que a raíz de esos procedimientos alquímicos se descubrió el fósforo. Henning Kahn, era un alquimista de Hamburgo, de Alemania. Brand lo que intentaba era buscar ese combustible que no se consumiera nunca. Bueno, pues al final mezcla su propia orina con arena y consigue el fósforo. El fósforo es el portador de luz. Y lo consigue en 1669. Pero lo que él iba buscando era ese combustible que formaba parte de esa piedra filosofal. Y otra de las cosas que lo podemos atribuir directamente a los alquimistas son las vidrieras de las catedrales góticas. Se sabe que ese procedimiento para utilizar una determinada tonalidad, un color muy concreto, era a base de un procedimiento alquímico que hacía dos cosas fundamentales. Por desgracia, muchas de esas vidrieras del siglo XIII-XIV han desaparecido, pero hacían dos cosas. Cuando se proyectaba la luz solar sobre esas vidrieras, con independencia del color que tuvieran, siempre se proyectaba una luz blanca en el suelo o en la nave de la catedral. Y segunda cosa, y se puede comprobar en la Catedral de León, que todavía se conservan vidrieras auténticas, no acumulan polvo. Las vidrieras modernas, las que se han reparado, sí acumulan polvo. Las alquímicas, las que tienen una antigüedad del siglo XII, siglo XIII, es decir, cuando la alquimia estaba en su pleno auge, no conservan ese polvo. Por alguna razón, tenían una sustancia que repelía esa contaminación. Quiero aportar lo siguiente, que esto, Javier, le interesará. En el año 1835 los monjes abandonaron, los benedictinos, por el tema de la ley de desamortización, abandonaron el monasterio y tenían la biblioteca, ya se sabía, está referenciado, tenía la biblioteca más grande de la corona, la biblioteca esotérica, quiero decir, de conocimientos herméticos. Estaba en ese lugar donde estaba el melocotón. Sí, estaba en el primer piso. El primer piso del monasterio es un claustro de 144 capiteles, que además es otra historia de música. Es un lugar muy especial. Es otra historia, sí, muy interesante. Bueno, pues esa biblioteca desapareció y se ha encontrado, está dividida. La tienen, ¿sabéis quién? Los jesuitas en Alemania, y la otra mitad, y eso tú lo conocerás, está en Montserrat. Los monjes, también benedictinos, de Montserrat. Esta gente eran los portadores del conocimiento, los benedictinos y los jesuitas. No olvidemos el monasterio de Ripoll también. Exacto. Pero ¿cómo es posible que tengan estos libros y claro, son de alquimia? ¿Por qué no podemos acceder a esto? Había un interés especial en esas artes. Vamos a hacer una cosa. Bueno, yo creo que la descripción de Jesús ha sido maravillosa y luego ocurre que en diferentes países del mundo estructuras, inventos de la más remota antigüedad se mantienen, por ejemplo en los seísmos, y los edificios modernos se caen. Parece que los antiguos tenían una especie de conocimiento que se ha perdido con el tiempo. Javier nos va a sorprender ahora, porque muchos amigos y amigas, ustedes seguro están diciendo, bueno, vale, pero eso tiene que tener alguna explicación. ¿Hay algún ejemplo parecido en el mundo de petrificadores? La historia que tú perseguiste en Italia yo creo que es de las más sorprendentes que se han escuchado. Hay incluso algún documento gráfico que iremos viendo. Hablamos ya de gente que quería inmortalizar en piedra el propio cuerpo humano. Sí, y no solamente el cuerpo humano, sino también modificar o alterar la materia un poco en la línea del melocotón alquímico de Barcelona. Hay que viajar a una capilla oscura dentro de las callejuelas de Nápoles que se llama la Capilla de San Severo. Allí hay una serie de representaciones escultóricas como esta que vemos en imagen, que es el Cristo velado. Es una imagen a tamaño natural, escala 1:1, de Jesucristo después de ser descendido de la cruz, que está cubierto por una sábana que permite ver todo el relieve del rostro por debajo del lienzo. Tan realista es que en su época corrió el rumor, estamos hablando de mediados del siglo XVIII, de que el artista que había sido contratado por el conde Raimundo di Sangro había hecho un procedimiento alquímico que había petrificado la sábana sobre una estatua previa, y por eso es tan realista. Pero lo sorprendente no solamente son esas estatuas, que esconden también una clave, sino que hay que viajar hasta los sótanos de esa misma capilla. En una sala ovalada, en dos armarios viejos de madera, se conservan dos cuerpos humanos, de un hombre y de una mujer, dos esqueletos, con la particularidad de que conservan por completo todo el sistema circulatorio. Impresionante. Se cree, de 1763, es cuando se cree más o menos que Raimundo di Sangro pudo haber hecho este experimento. Con dos personas, dicen las malas lenguas napolitanas, vivas, quizá dos sirvientes, a los que les inyectaron un compuesto petrificador, probablemente a base de mercurio, puesto que hay un gran componente de mercurio en esas venas petrificadas. Todas estas venas, nervios, todo el sistema, Javier, en piedra. Sí, eso es una mezcla. Yo diría que hay piedra y metal,
porque es muy sorprendente, sobre todo cuando te abren las puertas de las vitrinas y accedes a casi tocar este sistema circulatorio. Ese, por ejemplo, es un varón, el que vemos ahí. Y hay otra figura al lado, que es una persona todavía más llamativa, conserva los globos oculares casi perfectos, aquí la vemos, fíjate, con el brazo levantado, que es una mujer. Y dicen también que se produjo esa petrificación en un momento de gran esfuerzo, puesto que tiene el corazón muy dilatado. Hay otra imagen que muestra el corazón muy dilatado de la mujer. Este es el corazón del varón, y el corazón de la mujer está todavía más dilatado, y es porque parece que lo mostró, o se hizo esa petrificación en el momento en que esta mujer estaba dando a luz, agarrada a la cabecera de la cama. Por eso se quedó con el brazo levantado. ¿Y se sabe algo de la fórmula? No se sabe nada, y tampoco se sabe del paradero del bebé, aunque parece que existió un bebé petrificado hasta el siglo XIX, cuyo rastro se ha perdido hasta la fecha. La fórmula se especula con que pudo ser una composición, como decía, a base de mercurio líquido, que se inyectó con ellos dos en vida, y ahora la polémica, que todavía sigue muy viva en el Nápoles del siglo XXI, es saber si fue Raimundo di Sangro, este príncipe de San Severo, el que ordenó ejecutar a sus dos sirvientes para conseguir este experimento con propósitos anatómicos, porque lo que querían era tener como la muestra de que la circulación sanguínea era completa y se podía estudiar ahí. O bien, fíjate, Iker, hay otra leyenda napolitana muy viva todavía hoy, que dice que en realidad el varón que está ahí es el propio príncipe de San Severo, puesto que estas máquinas, las máquinas anatómicas es como las llaman, no se mostraron nunca en vida del príncipe, sino que aparecieron por primera vez 25 años después de la muerte de San Severo. Y cuando se abrió la tumba de Raimundo di Sangro, la tumba estaba vacía. Es como esas Secretos, exposiciones, ¿no?, que ahora se han puesto muy de moda, de la plastinación. Y las personas, cuando acuden a ver estos cuerpos inmortalizados de otra forma bien distinta, se sorprenden. Bueno, pues hubo personas que intentaron descubrir la anatomía humana con estos sistemas que nos pueden parecer bizarros, terroríficos, pero que quizá tengan que ver con esta historia del melocotón. Ahora ustedes pueden participar, ven las vías de contacto, porque sería muy interesante, decía Javier Sierra. Bueno, no hay cincelado. ¿Hay alguna forma sin cincelado de hacer esto? Yo no lo sé. ¿Hay alguna forma de tratamiento de los...? Bueno, pues explíquenoslo, porque queremos saber más, porque lo que hay que hacer es arrojar luz sobre esto. Claro, es misterioso que no hayamos encontrado en toda Cataluña, España, el mundo, objetos de este tipo, porque parece que había una corriente de maestros que lo lograban. Es extraño que solo quede esto. Es muy extraño. ¿Tan escondidos están? Es muy extraño la hipótesis que formulaba Jesús de que pudiera ser un regalo venido de otra cultura u otra tradición alquímica como la oriental. Podría explicarlo quizá, porque cuando algo se saca de su contexto natural, es decir, del grupo de iniciados que protegen el secreto y se manda a otro grupo, la posibilidad de que se descontrole, de que se escape, es más fácil. Quizá por eso se ha escapado en España y no se ha escapado en China, donde esa tradición hoy día sigue todavía viva y sin embargo muy tapada. No hay nada parecido, por cierto, Sebastián. No hay nada Esto es parecido. importante decirlo. En el mundo no hemos encontrado, a nivel de alquimia o de objetos extraños, algo parecido. No. A ver, en el caso de ese melocotón, al principio, en el primer piso estaba el laboratorio, la apoteca. Entonces, al parecer, al principio estuvo escondido en una hornacina en el primer piso. De allí, cuando se produjo la persecución de los frailes, es cuando debieron, como dice el historiador, debieron esconderlo en una cripta que estaba lleno... Como algo muy venerado. Sí, como un objeto insólito, un objeto imposible. Es que estamos hablando de un objeto imposible que lo tenemos aquí en televisión, ¿no? Y entonces, esto es totalmente inexplicable. La verdad es que es imposible que tenga vitaminas, que tenga algún tipo de ácido, que tenga un compuesto orgánico, que cambie la densidad, que cambie la temperatura. Hoy por hoy, el último análisis efectuado por la Universidad Politécnica de Barcelona, aún con todo, reconocen que la señal enmascara la composición del material. ¿Qué señal? Los ultrasonidos. O sea, no lo tienen claro. Y además también dicen que existe en el orificio pelos blancos. Un escultor no cincela pelos blancos. Esto es imposible. Es algo realmente increíble y lo tenemos ahí y lo pueden ver. Y nuestra grúa en este mismo instante está sacando detalles de algo que hemos tenido casi que hacer sonar con todo el cariño y el tacto, porque es increíble pensar que eso tiene un peso tremendo, que es algo realmente mineral. Ahí está.
Ha sido un auténtico placer. Sebastián Darbó, gracias por este pequeño milagro alquímico o no, que cada uno opine, pero que está aquí y que es parte de la historia periodística de los misterios españoles. Hay que darle las gracias a dos. Uno, al Museo Arqueológico de Cataluña, que nos lo ha prestado, se ha fiado de los de la prensa, y dos, a José Antonio, a José Antonio Lamic por haberlo descubierto y haberlo analizado. Sebastián, y al gracias, grupo como Hipergea. Gracias a todos, compañeros. Hasta la próxima. Que el misterio nos acompañe. Claro que sí. Jesús, una lección más. Gracias, amigo, como siempre. Gracias. Y Javier, después del doblete, a descansar, que te lo has ganado. Muchísimas gracias. Qué pocas veces y qué privilegio es poder tocar el misterio. Porque Increíble. el misterio es evanescente, pero este está en un museo, es increíble. Material, auténtico. Estás tocando un objeto imposible. Seguro que todos los tres habéis leído Rimas y Leyendas, ¿no? Sí, de claro, Becker, evidentemente. Un iniciado también, de alguna forma, que buscaba inspiración en lugares muy especiales y que todos hemos recorrido. Claro, decir Monte de las Ánimas, ¿verdad? Es decir, tanto. Incluso ahora se habla del código Becker. Casi todos los personajes importantes que han tenido que ver con el misterio han ido desarrollando teorías en torno a secretos sobre secretos, en torno a sus obras literarias y a su vida personal mezclada con esoterismo. Luis Álvarez ha recorrido algunos lugares de inspiración y de misterio y de apariciones en las que bebió este genio llamado Becker. ¿Quieren recorrerlas? Estamos ya casi en esas parameras mágicas de Soria. Algunos lugares destilan la magia de lo extraño. Gustavo Adolfo Bécquer encontraría en este lugar la inspiración que lo convertiría en figura imprescindible de la literatura universal. Hoy, como hace 150 años, doblan las campanas en la ciudad de Soria. La noche de difuntos me despertó a no sé qué hora el doble de las campanas. Su tañido monótono y eterno me trajo a las mientes esta tradición que oí hace poco en Soria. Intenté dormir de nuevo. Imposible. La oí en el mismo lugar que acaeció. Y la he escrito volviendo algunas veces la cabeza con miedo cuando sentía crujir los cristales de mi balcón, estremecidos por el aire frío de la noche. Sea de ello lo que quiera, ahí va, como el caballo de copas. Es difícil encontrar lugares de Castilla donde aún doblen las campanas la noche del 1 de noviembre. La tradición se la llevó el viento, pero a orillas del Duero, el tiempo parece suspendido en un instante perpetuo. Gustavo Adolfo Bécquer se detuvo en este mismo lugar. Recorrió el claustro de San Juan de Duero, recreándose en los capiteles y en sus figuras heréticas de los apócrifos. Cruzó este arco de la ermita templaria de San Polo y anduvo la senda hasta llegar a San Saturio. Poco después, se perdió en el bosque. Aquí se fraguó el Monte de las Ánimas, la leyenda más célebre de la literatura española, donde Bécquer describe cómo el joven Alonso se adentra en estas lóbregas tierras en la noche de difuntos en busca de un lazo azul que su prima había perdido durante el día. En su búsqueda, es atacado por sus miedos, encarnados en el espectro de un caballero fantasma que le da muerte. Amanece en Soria y la ciudad despierta. Puede que no lo reconozcan nunca, pero esa noche, los sorianos evitan cruzar este lugar después de las 12. La leyenda se inspiró aquí, pero en realidad, Bécquer escuchó una narración que le cautivó en este otro lugar, al pie del Moncayo. Él viene a curarse, dice, una serie de enfermedades, aunque lo que él encuentra aquí es un mundo opuesto al que él tenía en Madrid.
un mundo lleno de mitos, de misterios, de miedos, de brujería, cosas que en Madrid no se estilaban. Era la sociedad, la alta sociedad, iba al teatro, vivía otro mundo, y eso a él le fascina a él y a su hermano Valeriano, hasta el punto que él lo que pretende es ser una especie de última gente que es capaz de recoger a través de la palabra y de la imagen ese mundo que se iba a perder irremediablemente por la modernidad que venía, ¿no? Bécquer comienza a venir aquí por una especie de moda que había entre los poetas de la época, en la cual pues ellos se iban a diferentes lugares que decían que tenían cierto encanto y entonces desde ahí escribían sus obras. Bécquer y su hermano pasaron juntos largas tardes de verano en el monasterio de Veruela. Al poeta se le templó el espíritu en este lugar, a medio camino entre Castilla y Aragón. Escucharon historias fascinantes de boca de los aldeanos, leyendas que anotó minuciosamente. Mientras su hermano Valeriano retrataba los espacios en grabados, como un fotógrafo antiguo. Periodista y pintor se bebieron juntos el paisaje y las costumbres. La noche de difuntos, las ánimas bajaban del Moncayo, las campanas tenían que tocar durante toda la noche, precisamente pues porque los pueblos creaban toda una serie de rituales que lo que trataban era de evitar que esas ánimas que bajaban del monte entrasen en los pueblos. Y alrededor de toda esa creencia pues, se creaba todo un halo de misterio y de mucho miedo. Era la peor noche del año, el mes de noviembre era el mes más tétrico del año, sigue siéndolo para mucha gente mayor. Nadie salía de la casa. Esa noche, incluso para los mayores, era una noche de mucho respeto y de cierto modo hasta de temor. Sí, se hablaba mucho de aquello, en casa por las noches. Por las noches del día de Todos Santos y todo eso se hablaba mucho. De que si venían las brujas, que si venían por la Fuente Somera, que el camino de las brujas, procedentes del Moncayo. Yo recuerdo de niño de que cuando llegaba la hora y empezaban a tocar las campanas, ya mi madre nos llevaba a la cama y nosotros lo que hacíamos era taparnos con las sábanas y la manta hasta arriba, incluso con la almohada, porque lo que no queríamos era escuchar ese lúgubre tañido. Le daba a la noche un aire tenebroso. Por la cronología de las cartas, hoy sabemos que Valeriano marchó y el poeta se quedó solo durante meses. Sabemos que entonces recorrió las salas del monasterio descubriendo los rincones, con sus tumbas y sus símbolos arcanos. A pesar de que la obra de Bécquer está plagada de simbología, nunca reveló sus fuentes. Algunos autores contemporáneos sospechan de su filiación a órdenes herméticas. Sea como fuere, Bécquer destiló aquí la mayor parte de su obra. Artículos, cartas y leyendas que fue publicando en su periódico, El Contemporáneo. Pues hay dos opciones, una que sea cartas relacionadas con el mundo esotérico y misterioso y la otra que fueran cartas de amor, que fueran relacionadas con alguna pasión secreta que pudiera tener. Aunque hay una cosa que sí que es verdad. Bécquer dicen que estuvo ahorrando toda su vida para comprar un terreno en Vera de Moncayo. Dice que él encontró un tesoro importantísimo detrás de una puerta escondida y tapada con una piedra, que él no pudo conseguir el dinero, y antes de morir esta información se la pasó a otro amigo y él dice que encontró un tesoro no de oro, ni de joyas, ni de libros, ni de nada parecido, dice de gran valor histórico-artístico. De su narrativa transluce la personalidad de un ser que se asomó al mundo con la mirada limpia, pero que a su vez arrastraba un insoportable dolor de vivir, el ideal romántico consumado. Murió joven, murió enfermo, murió sin conseguir lo que él había querido conseguir y bueno, pues luego, como ocurre con muchos artistas, pues yo creo que se le reconoció después de muerto todo el trabajo que le había hecho. Y buscó el amor, y buscó el rayo de luna, y buscó los ojos verdes, y buscó las ánimas, el Monte de las Ánimas o el gnomo con sus tesoros, ¿no? Pero lo importante fue que a él no le sirvió, porque realmente yo creo que fue una persona que en el fondo no fue feliz del todo. Y creo que su muerte lo dice en todo, ¿no? Tan joven, tan traicionado y tan abandonado como murió. En toda ciudad antigua
existe un lugar donde se encienden los sueños. El universo de Bécquer y su espíritu se encuentran en el monasterio de Veruela y en Soria, junto al Duero, en el Monte de las Ánimas. El gran Gustavo Adolfo Bécquer encontró su inspiración, su conexión con las ánimas, con la historia, con la leyenda, con la fantasía, incluso en posadas para carruajes, cruces de caminos, en fin, muchos lugares. Hoy en día, todavía algunos hoteles, viejos, modernos, tienen esa capacidad de estremecernos cuando estamos a altas horas de la madrugada en un lugar que no es nuestra casa y miramos esos pasillos. Yo me estoy acordando viendo esta foto del Hotel Bolívar, en la capital de Perú. Y lo que impresionaba, vagar, porque en cualquier momento parece que se va a cruzar alguien que no esté invitado. Es lo que ha pasado en esta fotografía de alguna forma. Sí, esto es un hotel de Bilbao. Desde ahí nos lo enviaba Cristina Borrás, estaban pasando unos días, es un hotel moderno, nos da además concretamente cuál es. Y bueno, en un principio vemos que hay varios orbs, ¿verdad? Sí. Esa especie de partículas. Y fíjate, hay algo por aquí también. Sí. ¿Hay algo por ahí? Imagino que es el flash en este impacto y arriba algo que... No, fíjate en las luces que hay en el techo, los diferentes focos que hay superpuestos por el techo. Pues uno de los reflejos ha incidido justamente en la puerta. Pero nos tenemos que centrar en el fondo de la imagen. Ahí lo tenemos. Y voy a ampliarlo para que se vea. Esto sería el fondo y aquí tenemos como una especie de silueta, como si alguien estuviera de perfil. Aguardando, ¿no? Sí. Pero con una especie de barriga... un cuerpo como amorfo, y fíjate, sí, un cuerpo extraño. Esto es idéntico. Ahí está. Un paralelismo un poco extraño que yo hago aquí, pero esto es idéntico, un caso absolutamente mítico de la ufología española, pero idéntico, si lo vemos, hasta en el dibujo que hicieron los testigos, matrimonio Wiesenthal, en San Feliu de Codines, 1968, un matrimonio, en aquel momento había mucho fervor por el asunto de los ovnis. No era ovni, lo que dijeron es que en mitad de la carretera, en mitad de la lluvia, se había encontrado una figura de este porte y casi la dibujaban igual. Bueno, pero aquí la tenemos casi suspendida en el suelo. ¿Y qué es? ¿Otros reflejos? Aquí parece que la vemos, la cabeza, el brazo, ¿verdad? Que cuelga aquí como los pies. Sí, bueno, Guillermo dice que le ha dado muchos quebraderos de cabeza esta imagen. No sabemos si al final hay un ascensor, si esas puertas del ascensor son metálicas, si los focos han reflejado en las puertas del ascensor y han formado esta figura, que sería la explicación más lógica. ¿Y si hay algo más? Pues es lo que no sabemos. ¿Ha pasado algo en ese hotel? No lo sabemos, ahí también nuestros telespectadores, a lo mejor alguno ha estado en ese hotel de Bilbao y les suena un poco ese pasillo y esas imágenes no son las únicas que salen en las fotografías. No podemos resolver. Amiga. Tiene que ser algún reflejo, pero bueno, Guillermo dice que verdaderamente es que parece una silueta. Aguardando. Ustedes no deben aguardar nada, ahí están las vías de contacto para mandarnos cualquier material. 2 vías de contacto donde pueden enviarnos el material que desean que analicemos a través del correo electrónico cuartomilenio@4.com y el apartado de correos 18.189 con el código postal de Madrid 28080. Mándenos también cosas curiosas. Hasta una gruta. Nos vamos hasta esta gruta que es el Monte Pico Sacro, también en Santiago de Compostela. Hasta ahí fue Tito, un telespectador, hizo varias fotografías y en una de ellas mira lo que salió. Sí, sí, yo ahora lo estoy viendo bastante bien, exacto. El guardián de la cueva podía ser. Vemos un rostro, ¿verdad? Ahí lo vamos a ver más grande, incluso voy a ampliarlo un poquito. Una especie de nebulosa, ¿verdad? Sí. Que ha formado pues 2 ojos, una nariz y como una cara ovalada. Ahí está una nariz, además casi bastante gruesa. Gruida, ¿no? Aguardando en el recuerdo. Pareidolia. Pareidolia. Efecto luminoso por las diferentes luces que hay, la niebla que se concentra de repente, ahí una especie de humo y pues el final de la cueva, que también la rugosidad y todo ello en conjunto ha hecho que se formara una cara. Lo oficial, pero Pico Sacro. ¿Y cuántas veces las montañas míticas españolas guardan casualidades? Bien, perfecto, pero están ahí, como queriendo decirnos algo. Además, sin recreación ninguna, ¿eh? No hemos tocado absolutamente nada, que a veces ponemos unas caras encima para que se vea mejor la figura. No, aquí no hemos retocado absolutamente nada. Yo estoy seguro que también tiene algo de espíritu de la naturaleza en sí que se manifiesta. Y de ese espíritu
que ha sido protagonista y que siempre es elemento fundamental. Hoy primer tema del programa realmente dramático, ese apocalipsis de los animales. Vamos a seguir hablando. Porque todo lo que ocurre ahora mismo en torno a lo que han llamado apocalipsis de los animales y que hemos intentado contarles, motiva una sincera reflexión no sobre los animales, sino sobre el hombre, sobre el comportamiento profundo del hombre. Intento explicarlo brevemente. De inmediato se intentó echar cerrojazo buscando una explicación, por extraordinaria que parezca, o incluso risible, hasta increíble. ¿Para qué? ¿Por qué se hace esto? Bueno, porque parece que al hombre, así en general, al ser humano me refiero siempre, no le gusta tener incertidumbre, no le gusta que haya misterios sin resolver, no le gusta estar alejado de la verdad. Sí que le gusta leer las cosas e impresionarse cuando se da cuenta de que en todo el mundo empieza a haber muertes masivas de animales. Sí le gusta informarse y pensar que algo puede estar ocurriendo. Pero hay un extraño umbral, una delgada línea roja, que puede durar unos 3 o 4 días, en la cual ya tener explicación, no tener una verdad, no tener algo rotundo, no quedarnos tranquilos, controlando la situación, ya nos pone nerviosos en general. Algunos como a mí no, porque estamos acostumbrados a estar como funambulistas en esa duda constante sobre casi todo. Por eso quizá a los 3 o 4 días, no solo en los animales, sino en muchísimos temas importantísimos para el ser humano, llega la explicación rotunda. Y suele llegar con titulares tan fuera de cualquier duda, de cualquier humildad. Resuelto el misterio de los pájaros muertos. Uno luego lee y no hay ninguna resolución. Hay otra hipótesis más. Cuando los especialistas científicos están aquí ocurre algo, como casi siempre, que no saben lo que ocurre, que tienen diferentes teorías, que las teorías pueden ser parciales o totales, pero no todas se adecúan a todo lo que está pasando. Y sin embargo, los titulares en diferentes países, en España muy especialmente, resuelto el misterio. Casi como invitando a los colegas de la prensa, no piensen más. No pasa nada, hombre, no ocurre nada. Ya tenemos más noticias para el día siguiente, ya pensaremos en otras cosas. Y si alguna es extraña, rara, se sale de lo normal, ya en 3 o 4 días, cuando la cosa se ponga difícil, diremos aquello de resuelto el misterio de cualquier otra cosa. Hagan un repaso. La mayoría de temas, algunos con vidas humanas por en medio, algunos terribles en la historia de este país, empezaron, se incrementaron y terminaron exactamente igual. Yo personalmente estoy bastante harto de esto, porque dice muy poco de nuestra profesión. ¿Por qué nos cuesta tanto decir no sabemos lo que ocurre, oiga? Y si sabemos, en porciones lo contaremos. ¿Será porque tenemos miedo a que nos estamos cargando definitivamente el planeta? ¿Será porque nuestra avaricia, nuestra arrogancia, nuestro desprecio al entorno y a los seres vivos ha llegado a un límite insostenible? Lo que se ha dicho hoy en esta mesa es preocupante, con expertos del océano, de la tierra y del aire. Pero el gran público, quizá no el público que está ahora mismo viéndome, recibe casi como un mensaje, casi como una orden, resuelto el misterio. No se preocupen, sigan tranquilos. Ahora yo digo, de ustedes depende. Estoy seguro que las investigaciones continúan, que las cosas siguen ocurriendo, y no porque sí. Lo que les prometo es que aquí nunca tomaremos esa actitud. Nosotros no tenemos ninguna verdad, no resolvemos las cosas rápidamente. Sabemos que el misterio en muchas ocasiones está ahí. Y nos comprometemos con ustedes a no dar cerrojazo a historias en las que todos nos jugamos demasiado. Hasta dentro de 7 días, amigos.